Para mí es para mí es un placer, la verdad, el estar conectado a través de este medio tan interesante que nos permite este tipo de actividad, que sería muy complejo si manejáramos los medios de la antigüedad, ¿no? En definitiva, que estemos de continente a continente conectándonos y que esto cualquiera que esté conectado pueda verlo, pues es una cosa que me emociona especialmente, ¿no? Pues sí, el título de esta charla es Síndrome de Turín, Soudarión de Oviedo, dos lienzos indivisibles. Desde que yo empecé en el equipo de investigación allá por el 2006 y con la evolución de los años que han ido sucediendo hasta la fecha en la que estamos, yo soy consciente y en el equipo somos conscientes de que a nosotros nos convence, estamos convencidos. Sin embargo, el hecho de que a nosotros nos convenza no quiere decir que intentemos convencer a los demás de que estos dos lienzos probablemente tengan que ver con los lienzos del Evangelio de Juan. Tanto la síndrome de Turín como el Sudarión de Oviedo tienen que ver con el Evangelio de Juan. Y si tienen que ver con el Evangelio de Juan, tienen que ver con la persona histórica de Jesús de Nazaret. Podría ser que no, porque evidentemente la información que tiene un lienzo y la que tiene otro son informaciones distintas, además tienen historias distintas, han estado separados y están separados geográficamente por la historia y por muchas cosas. Y realmente el hecho de que ahora cuando nosotros estudiemos la información del sudario y estudiemos la información de la síndrome coincidan, pues lo hace especialmente interesante. Y esa es el verdadero apoyo de la autenticidad que tienen estos dos objetos en ese sentido, en el sentido de que la información que contiene uno y que contienen otro no se contradicen. Y como no se contradicen, pues entonces tenemos que pensar que la tradición legendaria que hay sobre ellos, y tradición piadosa también, de que eran objetos venerables y lo siguen siendo, para muchas personas siguen siendo objetos venerables, aunque nosotros lo tratemos como objetos arqueológicos, porque yo creo que esa parte, esa vertiente no se le puede negar a estos dos objetos. Objetos arqueológicos, que tienen lógicamente la misma fuerza que cualquier otro objeto arqueológico que esté en cualquier otro contexto cultural del mundo, y por ello se merecen un estudio científico serio, que se base en la obtención de información a través de los datos físicos que se puedan extraer de estos objetos que son materia. Y como es materia, se pueden llevar experimentos de laboratorio. Y utilizando lógicamente el empirismo, a partir de ahí con experimentos, podemos de alguna manera intentar darle una explicación a lo que es uno y a lo que es otro. La aplicación que tiene la síndrome es muy sencilla. Es un lienzo que parece ser que se utilizó con un cadáver politraumatizado. Eso no cabe duda, que la sangre es sangre, todo eso lo sabemos ya. No vamos a hablar de todos esos datos porque entonces nos llevaríamos solamente ya una noche para hablar de esas descripciones. Y el sudario de Oviedo le pasa exactamente igual. Lo que pasa es que en la síndrome hay algo que nos ha llamado poderosamente la atención siempre y que muchas veces nos ha despistado un poquito de lo que podemos estudiar científicamente, que es una cosa que no se puede estudiar, que es la imagen. La imagen no se ha podido sustanciar de ninguna manera. Ya en el año 78, cuando el Stur inició los trabajos, había miembros del equipo que pensaban que inmediatamente iban a llegar, que iban a poner allí la lupa, que iban a tomar unas muestras, que iban a encender la luz ultravioleta y que enseguida iban a encontrar los pigmentos, la pintura, el aglutinante, etcétera, etcétera, y que podrían demostrar en el minuto uno que es una pintura. No es una pintura. Pero claro, el sudario de Oviedo, sin embargo, no se puede discutir su autenticidad en el sentido de que no se ha podido explicar bajo la creación de un artista cualquiera. ¿Por qué? Porque como no tiene imagen, y es algo que nadie entiende, nadie puede falsificar lo que no entiende, ¿no? Pero bueno, la introducción que quiero dar es una introducción simple, una breve introducción sobre lo que son estos dos lienzos en la tumba vacía, ¿eh? Y lógicamente tenemos que empezar por las escrituras. Y fundamentalmente, pues hay por los textos de Lucas y los textos de Juan, y sobre todo el de Juan, que es el más importante, porque es el único que hace referencia a estos dos objetos textiles, al de Turín y al de Oviedo. Y vamos a ver una recreación informática de cómo se utilizaron, ¿no? En fin, el texto de Lucas nos dice que Pedro se levanta y que se fue corriendo al sepulcro, que se asoma y que solo vio los lienzos y regresó a casa maravillado de lo ocurrido. Aquí ya nosotros podemos hacer alguna deducción. Dice, bueno, se asoma, ve los lienzos y se va maravillado. ¿Por qué se maravilla? Ve los lienzos y el cadáver no está, yo no me voy maravillado, yo me voy preocupadísimo. Incluso me pongo a buscar por allí a ver quién es el que se ha llevado el cadáver. Pero fijaros esa narración de Lucas lo que dice.
Aquí tenemos otro texto de Lucas. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres habían dicho. Porque ya las mujeres habían ido, habían dicho que allí no estaba el cadáver, pero no las creen. A las mujeres no se le cree. Entonces, claro, pero fijaron. Pero ahí viene el que más nos interesa a nosotros, que es el 27 de Juan, que dice, ay, que estoy haciendo una cosa que no, a ver, me voy ido para atrás. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro, los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro, se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose vio los lienzos tendidos, una traducción que yaciente, tendidos, allanados, etcétera. Pero no encontró, no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario que había estado cubierto, había cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. ¿Qué fue lo que encontraron los discípulos? Fijaros en el siguiente en el capítulo de Juan también. Dice, entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no había entendido la escritura que él había de resucitar de entre los muertos, y los dos discípulos se volvieron a casa. ¿Qué fue lo que vieron cuando entraron? Pues cuando entraron lo que vieron es esto. Y evidentemente, ¿qué pasó con el cadáver que envolvía? Pues lo que pasó con el cadáver que envolvía, pues claro, eso pues lo que ellos no tienen explicación posible. Y sin embargo, pues lógicamente salen de allí con la convicción de que él no se ha puesto de pie y ya salido andando, y salen de allí con la convicción de que nadie se ha llevado el cadáver, que nadie ha deshecho la mortaja, porque todos se lo habían encontrado tal y cual ellos habían puesto, pues 24 horas antes prácticamente, o 24 horas y 12 horas más, ¿eh? Para no entrar en más discusiones al tercer día, ¿vale? Ellos se encuentran el paquete cerrado, se lo encuentran tal como lo dejan, entonces no entienden lo que ha sucedido allí. ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde está el cadáver de Jesús de Nazaret? Un judío delante, con delante del cadáver, nunca habría hablado de resurrección, lógicamente. Bueno, nosotros estamos haciendo ensayos ahora con las envolturas, porque claro, la manera de envolver el cadáver es muy importante. Y pensamos que no solamente se cubre con la sábana y se acabó, hay vendas diferentes a diferentes alturas. Son vendas transversales que han dejado unas arrugas. Fijaros, las voy a marcar algunas aquí, en ese facímil que tenemos de la síndone, que está hecho en lino, está impreso en tela, no es lino, es algodón, pero está impreso en algodón y que tiene estas arrugas que se perdieron en el año 2002 con la plancha que se hizo de la síndrome en la restauración. Las arrugas, borrar arrugas es un problema, porque muchas de esas arrugas eran concomitantes, es decir, se producen y están en el momento prácticamente muy cercana a los hechos. Y entonces quitar las arrugas concomitantes, planchar un lienzo y eliminar todas las arrugas nos evita precisamente ahora poder discernir ese proceso de arrugas, cuáles se pueden formar en un momento, cuáles se formaron en otro, si son de almacenaje, si son de plegado, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros nos ha llamado siempre la atención estas arrugas que vienen por aquí y que tienen una continuidad en el anverso y en el reverso, ¿eh? Bueno, eso es lo que nos ha llevado, de alguna manera, a situar las vendas de esta forma, que es lo único que permite que la sábana por debajo se pegue a la parte dorsal de las piernas, porque si no, no habría manchas de sangre ahí. Clarísimamente a la espalda eso no le hace falta, pero la cabeza se envuelve de atrás adelante, pasando por la región occipital y por debajo del mentón con una venda, y ha dejado dos arrugas marcadísimas en la síndone que podemos estudiar perfectamente. Esta sería una de las propuestas de envoltura. Y aquí tenemos las arrugas que os digo, que se marcan más en un borde que en otro. ¿Y por qué? Porque en este borde de aquí, aquí tenemos el muro de la tumba. Si pensamos que aquí había una bancada, pueden trabajar por este lado para envolver, pero por este es imposible trabajar por aquí, y el trabajo para colocar venda y poder plegar la síndrome aquí tuvo que ser un problema. Eso nosotros lo hemos llegado a pensar también, pero claro, hay cosas que no podemos reproducir, porque aquí nos hacemos una pregunta. Cuando entran el cadáver en la tumba, ¿cómo lo entran? ¿Con los pies por delante o con la cabeza por delante? Vamos a ver, mire usted, yo no he estado allí. Todavía estoy esperando que en Amazon vendan máquinas del tiempo para ver si podemos hacer un viajito y entonces podemos ver por dónde ha entrado, por dónde no. Pero la síndrome nos está dando información y nos permite hacer deducciones, no elucubraciones. Vamos a basarnos en deducciones. Si vemos arrugas en un borde que no están en el otro, tiene que haber una explicación.
tiene que haber una explicación y una plausible. No digo que es la que es, pero plausible puede ser la del muro de la tumba, de la parte de la bancada donde colocan el cadáver, que no era una bancada independiente, sino era una bancada que estaba en los bordes de la cueva excavada, donde se sentaban las personas que velaban el cadáver y que hacían todos los ritos que hacían los judíos. Bien, una de las cosas que, bueno, no podemos entrar en toda la historia de las índones, sobre todo en la parte primera, esa etapa enorme de tiempo en la que desde Jerusalén hasta Edesa, pues sabemos que eso es la transición, pues está la leyenda del rey Adgaro, están los apócrifos de Tadeo, Ananay, etcétera, etcétera, pero y está el Mandilion, que era algo que parecía que era un objeto físico que existió, que era un retrato de Poyetos que no estaba hecho por mano humana y que sabemos que es lo que recuperan los bizantinos en el año 944. A partir de ahí sabemos que se venera en Constantinopla hasta el año 1204 y con la Cuarta Cruzada pues sabemos que desaparece. Tenemos la carta del sobrino del emperador, Ángel Comneno, que le escribe al Papa Sixto III y que denuncia a los venecianos y a los atenienses, sobre todo al conde de Atenas, porque se había llevado de Santa María de Blasquena la Santa Sínodo, Sínode, donde se ha envuelto el cuerpo de Cristo. El caso que, bueno, a partir de ahí tenemos 150 años de tal, hasta que aparece en Lirey en el año 1353, 1357, ostensiones, etcétera, etcétera, y lo que hay en Turín parece que es lo mismo que había en Edesa. Lo que pasa es que en Edesa lo que había era una cabeza, un rostro, en un paño rectangular, ¿eh? Pero bueno, no vamos a entrar en esa parte, pero sí vamos a entrar en la parte que nos interesa, que es la del carbono 14. Vamos a ver. ¿Hay alguna prueba física en la síndrome que nos dé una trazabilidad histórica que contradiga los resultados del carbono 14, aparte de todas las cosas que sabemos que contradicen al carbono 14? ¿Vale? No voy a entrar ahí. Vamos a leer el artículo de Ray Roger de la revista Termoquímica Acta, publicado en el año 2005. La carta que Ray Rogers le manda al padre Carreira, que también es muy interesante, que no la leyó en una de las convenciones, en la del año 2006, en lo que nos hablaba de la reacción de Mayer, ¿eh? Que es también muy interesante para explicar parte de algunas de las características que tiene la imagen sindónica, y después la publicación en Termoquímica Acta, ahí nos podemos remitir para ver el tema. Pero vamos a ver, ¿dónde podemos encontrar pruebas físicas de la trazabilidad histórica que contradigan el carbono 14? ¿Se basa en qué? Vamos a basarnos en daños causados por el paso del tiempo, causados por accidentes, que estén presentes en el registro iconográfico de la síndone. La síndone tiene un registro iconográfico. Ese registro iconográfico probablemente empieza ya cuando estaba en Constantinopla, desde el año 944 hasta 1204, son bastante tiempo. Influye incluso en la iconografía de aquella época. Se crea el Imago Pietatis, se crea la figura del varón de los dolores. Los paños de altares que representan un cuerpo yaciente con las manos sobre el pubis, no desnudo, porque claro, pero le ponían una especie de paño de pureza, pero con mucha sangre, muchas salpicaduras, mucha cantidad de sangre, que es lo que en la síndrome se ve. Entonces, vamos a ver, es muy interesante que veamos esos iconos que en un momento determinado se pueden fechar, porque no todos los iconos se pueden fechar bien. Tenemos claro que existen las primeras impresiones, son de artistas que quieren copiar la sábana santa, que sabemos que se hacen muchísimas copias a partir de las ostensiones desde el Irey en adelante, incluso cuando ya pertenece a la Casa de Saboya, cuando más se hacen, y muchas de esas intervenciones de artistas pintan una síndone sin quemaduras, sin manchas de agua, tienen los brazos, no se han perdido todavía, por lo tanto son copias que se hacen con anterioridad al año 1532, que es cuando se pierden los brazos. Aquí tenemos esa especie de agujeritos en forma de L invertida que están en la síndone y que están en esas copias, están hechas por autores antes del año 1532. Pero después empezamos a encontrar una serie de copias en la que incluso existiendo los brazos, porque los artistas desde luego tenemos ese detalle, yo no pinto una figura a la que le falten los brazos, perdone usted. Si a mí me tengo de toda la figura todos los datos menos los brazos, yo se los pongo. Me da igual. Sin embargo, copio todo lo demás, como ha hecho, por ejemplo, el autor de esta imagen que veis aquí. Tenemos las huellas de las quemaduras, tenemos las manchas, todo lo tenemos. Tenemos esto, que están aquí, ¿vale? Esto es del año 1532, posterior, evidentemente, después del incendio. Se puede fechar perfectamente. ¿Hay algo más antiguo? Pues aquí tenemos el Códice Prayer. El Códice Prayer, que tiene el nombre del fraile que lo describe
que lo descubre de alguna manera, está está en Praga. Y resulta que, bueno, que se trata de un manuscrito que se conserva en la biblioteca de Budapest, que tiene el nombre del jesuita y que está fechado en torno al 1190, 1195. Ojo al dato, está fechado en esa fecha. ¿Qué quiere decir? Que este icono probablemente pertenece todavía a la estancia de la síndone en Constantinopla, antes de la Cuarta Cruzada. Fijaros cómo tiene ese icono una serie de datos que son muy interesantes. Desnudo completamente, un detalle. Una tela muy grande que lo cubre. La otra parte de la tela la tiene Juan en la mano, enrollada. ¿Qué quiere decir? Que es una tela grande. Cuatro dedos en las manos, manos cruzadas en el pubis. Y atento a lo de abajo. La sarga en espiga, que está hablando del tejido de lino. Pero hay otra cosita que es un detallito. Fijaros que ahora lo vamos a marcar. Ahí hay tres agujeritos que son las quemaduras de la síndone que se representan en las copias anteriores a 1532. Y la sarga. Hay otro detalle en este icono, porque aquí vamos a volver después, pero cuando volvamos, vamos a volver con otros ojos. De momento estamos con los que tenemos, pero después volveremos a este icono con otros ojos. El caso es que aquí hay una prueba de que probablemente el artista que vio esto, pues vio los agujeritos y los puso, igual que el que vio las quemaduras grandes del 1532 también las puso. Por lo tanto, esto ya da una historia de la síndone anterior a la datación radiocarbónica. Un detalle más, pero bueno, a mí lo que más me interesa son los estudios de Ray Rogers sobre el asunto del radiocarbono y los de Bob Villarreal, por supuesto, discípulos de Ray Rogers, ¿no? Ah, bien, de la síndrome tenemos que hablar de esto que es la fotografía. Claro, todo el mundo habla de esto y a mí me da hasta coraje cuando habláis de la Sábana Santa y hablamos, y yo también algunas veces, y ya casi me he prohibido hablar de la Sábana Santa como fotografía, negativo fotográfico. ¿Por qué decimos la palabra esa? ¿Por qué? La síndrome es lo que es. Negativo fotográfico. Eso implica aceptar que es una foto y tendríamos que llamarle protofoto, con lo cual todavía es más misterioso que si fuera una foto. 500 años antes de la invención de la fotografía. Entonces, pero lo que no cabe la menor duda, que cuando se hizo esa primera foto se vio un detalle que antes no se había caído en la cuenta. ¿Y qué era lo que no se había caído en la cuenta? Que la imagen tenía inversión óptica. La inversión óptica es lo que, de alguna manera, cuando Secondo Pie hace esa foto y le sale el positivo, cuando tenía que haberle salido el negativo, ve los rasgos, ve el realismo, ve todo, se forma un escándalo en el mundo entero, lo acusan de impostor, de que había falsificado los datos para que saliera eso. Al hombre le cortaron un traje tremendo que le costó un verdadero disgusto y una enorme depresión, que prácticamente no se curó hasta que no tenía 77 años, se vuelve a hacer la siguiente fotografía, él asiste al acto de presentación el año 34, ¿eh? por Josep Henry, fotógrafo profesional y no aficionado como él era, que era abogado, y al mismo tiempo Josep Henry se hizo acompañar de un notario para que no le pasara exactamente lo mismo que al segundo, ¿no? Y resulta que lo que sale todavía tiene más calidad. Y se vuelve a producir el mismo fenómeno, sí señor. Cuando hacemos una fotografía, la inversión óptica se corrige, ¿vale? ¿Eso quiere decir que sea una fotografía? No, porque le falta la mitad de las propiedades que tiene que tener una fotografía. Para empezar, no es de luz refleja, para empezar, no tiene inversión geométrica. Aquí la inversión geométrica se produce porque lo que vemos es el interior del tejido. Y claro, le damos la vuelta para verle la cara derecha y entonces le cambiamos la geometría. Y al mismo tiempo nos empeñamos en estudiar la síndrome fotografiándola para ver una inversión óptica. La síndrome no es una inversión óptica. Eso como si a mí me traen, lo pongo mucho de ejemplo, un cuadro de Velázquez y yo para estudiarlo le hago una fotografía, lo pongo en negativo, ¿vale? Y estudio el negativo. ¿Por qué? Porque me gusta más. Como lo veo en escala de grises, pues me gusta más. Déjalo como es. Porque cuando se creó esta imagen se creó así. Y el hecho de que tenga inversión óptica no quiere decir absolutamente nada. La inversión óptica se produce por la propia manera en la que esta imagen se ha formado, que tiene que ver con la distancia del cuerpo a la tela y no con la distancia de una fotografía
que sí está en relación a los puntos de luz y de sombra que tengo yo en mi cara con respecto a la película. Eso es otra historia. Eso no tiene nada que ver. Y para que a mí se me pueda obtener una foto, alguien me tiene que iluminar con un foco. Por lo tanto, yo automáticamente arrojo sombras propias y tengo sombras arrojadas por mí mismo, por mis propias estructuras. Y se puede saber si me está iluminando un foco desde arriba, desde abajo o desde el lado. Se puede saber. En la síndrome el foco está en todas partes y en ninguna. Toda la imagen es foco. Toda. Y eso es una realidad. O sea, todas estas cosas tenemos que ir dándole vueltas ya y quitarlas del vocabulario. Señores, la síndrome no es una fotografía. Y no es que se comporte como un negativo fotográfico porque tampoco lo es. Inversión de la geometría no tiene, ¿vale? La tiene porque le damos la vuelta para verla. Y porque vemos el interior, no vemos la imagen por fuera porque no existe. Vemos la imagen interior. Pero bien, no tenemos más remedio que reconocer que la fotografía, habéis visto en estas tres que hay aquí, la de 1898, que malo el negativo, ¿eh? Vamos, el positivo es malísimo, pero bueno, aquí ya Secondo Pía vio mejor esto que lo veía en la propia síndone, en el 31, fijaros qué calidad, en el 78 el salto es evidente. Es decir, que la fotografía es lo que nos ha ayudado, bueno, y yo estoy estudiando la síndone por fotografía. Que hoy día podemos trabajar con la fotografía a través de la computación y de la informática y de los programas, y con el Python y con el PAL y con el Quad, y que podemos hacer el maravilloso trabajo que está haciendo Pedro Peinado, nuestro director, nuestro coordinador adjunto, ya no hablamos de directores, ¿eh? Coordinador general adjunto, ¿eh? ¿Vale? El caso que, bueno, a través de las matemáticas, de las isolíneas y de todo eso está cuantificando información y está poniendo en evidencia, porque de una fotografía se pueden sacar muchas cosas hoy día. Hoy día con la informática podemos hacer, no con la IA, ¿eh? Cuidado con la IA, que la IA pone ADN de rana cuando falta el ADN, ¿eh? Cuando tenemos cadenas que, no, que están interrumpidas. Cuidadito, ¿eh? Que mira lo que le pasó a los de la película de los dinosaurios, ¿vale? No podemos confundirnos, pero que en definitiva lo que sí podemos trabajar con la fotografía y con todos los procesos informáticos y computacionales que hay a través de software potentísimo, con lo cual podemos hacer un montón de cosas. Podemos quitarle el ruido, podemos traer la sangre, podemos hacer de todo. Podemos hacer mapas de densidad, podemos hacer curvas de isolíneas, podemos hacer un montón de cosas. Vamos a trabajar con eso, pero al mismo tiempo, ¿por qué no avanzamos? Esto sí es una prueba hecha con IA. Yo a ella le pedí que me hiciera una simulación de fotografías ultravioleta, de luz visible, de luz, vamos, como si fuera por infrarrojo, y le pedí que me hiciera estas pruebas. Y me hizo estas cosas que veis aquí. Pero esto hay que hacerlo de verdad con la síndrome, no con fotos de la síndrome. Vamos a ver, que no se puede trabajar sobre el facsímil de un cuadro, que hay que trabajar sobre el cuadro como investigadores que somos. Vamos a dejarnos ya de historia. Pero además, ¿cuándo se han obtenido fotografías espectrales, multiespectrales o hiperespectrales de la síndrome? Cuando fijaron la de cosas que se pueden hacer con la fotografía multiespectral, porque resulta que una fotocámara espectral son cámaras que generan una cantidad de imágenes extraordinaria con una información que no tiene nada que ver con una captura normal. ¿Por qué? Porque son sensores que son capaces de captar centenares de longitudes de onda, que están dentro y fuera del espectro visible. Eso no lo hace una cámara digital ni mi móvil iPhone. No, señor. Eso no lo hacen las cámaras de Ray Roger. No, vamos, digamos, la que él no usó, de Barry Schwartz, ¿no? Lo que se usó en el 78, vamos a ver, esa fotografía, o la del año 2008 de alta resolución, me parece muy bien. Pero vamos ahí a lo que ya, a las otras bandas del espectro. Vámonos por ahí, que probablemente veamos cosas que no hemos sido capaces de ver. Exactamente igual de ciego podía estar Galileo al lado del telescopio del Hubble. Lo que estamos viendo con el Hubble y con el James Webb, lo que estamos viendo es un espectáculo. Yo tengo un telescopio que tiene unos 30 centímetros de diámetro y bueno, yo ve la mancha roja de Júpiter, esa gran tormenta ahí que lleva más de 300 años, ya para mí es una maravilla, pero cuando veo las de estas del Hubble lo veo, no. Entonces lo que hago es que me desanima completamente, ¿no? Pues una cosa parecida es lo que nos está pasando con el tema de la síndrome. Fijaros la de cosas que se pueden hacer con los programas. De esto no puedo hablar mucho más porque estamos en ello ahora mismo, estamos metidos en este tipo de trabajo sobre la síndrome.
Por lo tanto, tampoco nos conformamos con lo que hemos heredado, ¿vale? Pero llega un momento en que ya, por mucho que exprimamos el limón, no vamos a sacar más jugo. Pero bueno, nosotros vamos a seguir sacando jugo con lo que podemos. Los intentos de explicación de la imagen de la Sábana Santa han sido muchas veces dramáticos y algunas veces rayando ya bueno, en cosas que no se sostienen bajo ningún criterio, ¿no? Bueno, con explicaciones que no son capaces de satisfacer prácticamente a nadie. ¿Sabes? Que es casi como hablar de, bueno, pues, de que el sol brilla porque está hecho con algo brillante, ¿no? Mire usted, esa explicación no le vale ni a un niño de 4 años, ¿vale? Por eso brilla. Ah, muy bien, estupendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo primero que hay que hacer sería empezar con cadáveres. Bueno, y las pruebas con cadáveres se han hecho. Voy a poner algunos ejemplos. La el sudor de sangre y suelo fisiológico del doctor Rodante, la vaporografía de Paul Vignon. Pero claro, todas estas pruebas, cuando se han hecho con cadáver y las ponemos al lado del original, pues se quedan prácticamente en ridículo completamente, aparte de que no podemos cumplir ni la mitad de las cosas que puede cumplir la síndrome. Aparte de que el cadáver habría que mantenerlo el tiempo que habría que mantenerlo, ya no habría solamente manchas de los fluidos con los cuales lo hemos embadurnado, sino que ahí habría ya amoníaco, habría ya fluidos cadavéricos, etcétera, 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 y eso no es lo que hay en la síndrome, nada de eso existe. La perfección de la imagen es difícil de reproducir partiendo de cadáveres. Y ya que el cadáver desaparezca y se vaya del paquete sin deshacerlo, eso ya es aún más difícil. La falacia de la fotografía defendida por Allen, que fijaros la estructura que tiene que inventar, haría falta un cuarto oscuro de un tamaño inmenso y una película de 4,40 m que habría que meter en un cuarto oscuro en una cámara para que no se velara antes de exponerla. Vamos a ver, mire usted, eso no. Cuando alguien hace su fotografía, que está tan orgulloso él ahí al ladito de ella, lo que está enseñando es este cuerpo, que veis dónde está el foco, dónde está la sombra, mira dónde está el foco en los pies, el foco en los hombros, es de luz refleja y tiene contornos, tiene contornos. Y además solamente hace el frente y la parte de atrás, en fin. Esto quiere explicarse, pues mire usted, al lado del original, pues no tiene nada que ver, nada que ver. ¿Eh? ¿Es necesario desterrar el término fotografía? Pues sí, lo he dicho antes, ¿no? Con demasiada frecuencia se utiliza y carece de toda exactitud. Aquí tenemos ahora los negativos de hoy. Aquí tenéis el anverso de la síndrome, la cara que no se ve. Fijaros que la cara que no se ve, nada más que tiene, algunas personas dicen que ven caras aquí. Aquí lo que ven es un rostro que tenía sangre, la sangre de la nariz, del dorso, la ceja, el éxilon, le falta la gota y la sangre, claro, la sangre. La que se ha filtrado es la que estamos viendo ahí. Aquí en donde tendría que haber imagen y estaría derecha. ¿Por qué? Porque está en la derecha, la izquierda y esta en la derecha. Izquierda, el éxilon. Derecha, el otro lado, ¿vale? Completamente derecha. Cuando le hacemos una fotografía de hoy, como veis, no se invierte la geometría. Eso ya hoy no nos pasa. Se invierte, la inversión óptica se produce, ¿vale? Perfectamente. Pero este es el anverso. Cuando hacemos el reverso, aquí tenemos el reverso de la síndrome. Como veis, esta es la izquierda y esta es la derecha. ¿Pero por qué? ¿Porque es un negativo? No. Porque al darle la vuelta para verlo, entonces cuando le damos la vuelta a nosotros a la izquierda y a la derecha, ¿vale? Cuando le hago la fotografía hoy a la síndrome, a mí no se me invierte la lateralidad, se me invierte el claroscuro. Pero esto sigue siendo la izquierda y esto sigue siendo la derecha. ¿Eh? Esto quiere decir que claro, esto no se parece nada a lo que hizo Secondo Pia, ¿eh? Que como veis, aquí tenemos la imagen y aquí tenemos su negativo, que es su positivo. ¿Habéis visto cómo se le da la vuelta al epsilon? Porque claro, esto es un negativo tradicional. El negativo tradicional solamente tenía ese detalle, inversión óptica e inversión de la lateralidad. El lado derecho se nos ponía en el izquierdo y el izquierdo en el derecho, y con el positivado se corregía aquello. ¿Vale? Luego está clarísimo que tenemos que desterrar el término fotografía, completamente claro, hay que desterrarlo. Los experimentos con planchas calientes, bueno, una plancha caliente de una carita, de un relieve, no es igual que un cuerpo entero, calentar un bronce, bueno, hacer el bronce ya es más problemático que hacer la copia y que hacer una pintura en una tela. Eso es como cuando me dicen a mí, no, pues las pirámides se pudieron construir con una rampa externa.
Sí, amigo, con una rampa externa. ¿Y cuánto tiempo se tardó en hacer la rampa? Más tiempo que la pirámide. Madre mía de mi vida, hasta llegar a 142 metros. Busqué una explicación más simple. Aquí, ¿cómo se va a hacer un relieve de bronce por delante y por detrás para hacer un... Que no, esto no cabe ni no se parece, como veis, en nada. Porque además no cumplen ni la quinta parte y si encendemos una luz ultravioleta, todas las quemaduras son fluorescentes. Y un pigmento y un frote de pigmento lo que sale son estas cosas que son artísticas y punto, pero no se parecen nada al original. El experimento de Garlacelli es también una cosa que, bueno, a mí me dio bastante coraje que un químico hiciera esto y encima dijera algo que es una tontería y que parte de un químico más. Coge pigmentos minerales para hacer un frotis sobre una especie de relieve que tiene. Y ese frotis le pone la tela encima, frota con una testa, total. Que eso después coge la tela, la mete en un horno para envejecer los pigmentos. Vamos, señor, usted está utilizando pigmentos minerales. ¿Para qué lo va a envejecer en un horno si los minerales tienen ya miles de años? ¿Qué quiere conseguir? ¿Qué es lo que quiere conseguir? Por lo que consigue esto que veis, que no tiene nada que ver con el original. ¿No? Y que solamente lo hace por la parte que lo puede hacer. Y no tiene nada que ver con el original. Nada que ver. Luego esto no lo explica tampoco. Y bueno, y cuando hablamos de que no es una pintura, yo creo que es obvio, todas las copias que hay anteriores a la fotografía, cuando a partir de la fotografía ya los artistas se preocupan de representar el hombre y no de hacer copias de las síndones, porque ya las copias de las síndones se podían hacer con fotos, pues ya lo que hacían era pintar al personaje o hacer escultura del personaje. A partir de 1898 se inicia esa etapa de que el artista quiere representar lo que ve y entiende, lo que antes no había entendido, lo que antes los pintores cuando hacían copias, fijaros los muñequitos que le salen, que al lado del original esto no tiene nada que ver, pero claro, que los artistas que se ponían delante de esto, si es que se ponían delante del original, no entendían absolutamente nada de lo que estaban viendo, ni el propio Durero, que hay una copia que se le atribuye, que era un gran dibujante, lo entiende. Y en algún momento dice, bueno, ¿por qué la luz está al revés? ¿Por qué la luz está al revés? Aquí tiene que haber sombra y aquí luz. Aparte de que la imagen, si fuera una imagen pictórica, veis esta copia que tengo aquí, cuando la iluminamos por detrás, pues se está viendo la pintura que hay por detrás y por delante, y los pigmentos no es transparente, el pigmento no es transparente. La sangre es lo único que ofrece un obstáculo a la luz. La sangre no es perforada ni la luz penetra a través de ella. Sin embargo, la imagen se la come completamente. ¿Dónde está la imagen aquí? No está. ¿Dónde vive la imagen de la síndone? ¿Es pigmento? No, es que no es aditiva. Vamos a ver. Una imagen se puede producir por dos procesos únicamente, los procesos aditivos o los procesos reactivos. Si la imagen no es aditiva, tendrá que ser reactiva, señores, no hay otra. Ahora tenemos que buscar qué reacción es la que puede dar lugar a una imagen con las características que la imagen tiene. La vaporografía, la efusión molecular. Cuando hablamos de radiaciones, habría que explicar qué es radiación, electromagnética, corpusculares. Radiación desconocida. No es aceptable hablar de radiación desconocida en ciencia positiva, porque todas las radiaciones que hay son conocidas. Igual que solo hablamos del universo que conocemos y no hay otro universo que no podemos poner en ninguna ecuación. Entonces, radiación desconocida, explosión de radiactiva, que un cadáver emita eso, que se desintegre y no desintegre la síndone, eso no se explica. Entonces, es reactiva, sí señor, porque no es aditiva. ¿Qué tipo de reacción puede provocar esta información transferida desde el cadáver a la síndone y que además el lino la retenga? Ninguno de los dos, ni cuerpo ni lino, se comportan de una manera natural, porque un cadáver no es capaz de emitir información de por sí de su posición en el espacio y en el tiempo, y un lino no tiene por qué ser capaz de retener esta información y mantenerla hasta nuestros días, para que la podamos leer hoy, con los medios que tenemos ahora. Antes no. En fin, la síndrome es un mensaje escrito para la ciencia, probablemente. Hay intencionalidad, si no, no se explica. El proyecto STUR pues dio origen al estudio más importante que se ha hecho de la Sábana Santa. Hace ya muchos años, 5 días, 120 horas, todos los conocemos, todos hemos hablado de él.
conocemos a John Jackson, que todavía lo tenemos entre nosotros ya con mucha edad, pero que todavía está ahí, tiene su centro y tiene su libro que es extraordinario y ahí podemos ver todas las pruebas que se hicieron y todo eso. Y fue un estudio muy importante, pero con los medios de hace muchísimo tiempo. Todos esos medios están ahora pues, en un museo de ciencia, pueden estar, porque son medios que ya... ¿eh? Y en fin, por eso yo cuando me dicen la sábana santa es el objeto más estudiado del mundo, no, no, señor, es el menos estudiado del mundo. Se estudió durante 5 días a fondo y se acabó, y a fondo tampoco, porque no se pudieron repetir la mitad de los experimentos, porque había incluso los experimentos que se hicieron de fotografía infrarroja, la fotografía infrarroja tardaba 15 días en revelarse. Cuando salieron los resultados ya no estaban allí en Turín para repetir la fotografía si es que no había salido bien. Porque es que entonces había que revelarla en un cuarto de baño que había en el palacio. Sí, lo pusieron oscuro a base de trapos, ¿eh? Fíjense ustedes en qué condiciones, porque allí no había un laboratorio, un cuarto de baño, y allí hacían el revelado de la fotografía analógica, ¿vale? Allí podía pasar de todo, y los resultados de esa fotografía podían estar en tela de juicio por todo. El caso que el Stur se produce porque en el año 76 Jackson estaban, y John Hamper y Schumacher había desarrollado un equipo para un analizador de imagen, se llamaba el VP8, que era para restituir las fotografías del proyecto Viking, y entonces parece ser que Jackson tenía una fotografía que le había dado su madre del rostro y se le ocurre de llevarla allí y meterla en el VP8 y le devuelve esto que veis aquí, que después Tamburelli le dio la vuelta, la limpió, que hay un trabajo maravilloso de Giacomo Tamburelli, bueno, que parece un retrato en blanco y negro de un rostro de un varón tumefacto, completamente tumefacto, como veis. Muy bien. Aquí salió una cosa tan rara que fue lo que motivó que se estableciera el STUR, que se hiciera este proyecto de investigación que nace en el año 76 y en el 78 se aplica, ¿no? Como todos conocemos. Aquí vemos el camión, todo lo que se transporta, y aquí vemos que esos 120 días arrojaron muchísimos datos. Y aquí el único que voy a poner, porque lo demás sería entrar en todo eso que no merece la pena, todos lo conocéis muy bien. Esta es la nota distribuida a la prensa con este título: Resumen de las conclusiones del estudio del año 81, ¿eh? Año 81. Podemos concluir por ahora que la imagen de la sábana santa es la de una forma humana real, de un hombre azotado y crucificado. Luego por ahí hay que empezar, cadáver, ¿vale? No es el producto de la obra de un artista. Punto. Punto y final. Las manchas de sangre están compuestas de hemoglobina y también dan una prueba positiva de albúmina sérica. ¿Vale? La imagen es un misterio en curso y hasta que no se realicen más estudios químicos, tal vez por este grupo de científicos o tal vez por otros científicos en el futuro, el cual nunca llegará, el problema seguirá sin resolverse como hoy. O sea que estamos en la misma situación. Año 81. Estamos en el 2026. Bien, todos habéis oído hablar de ese efecto extraordinario del VP8, ¿no? Tridimensional. Y muchas veces abusamos de ese término cuando nos referimos a la síndrome. Es una imagen tridimensional. Y a mí me han dicho compañeros míos, a ver, Juan, ¿por qué es tridimensional? Bueno, por esto, por esto, por esto. Pero, ¿tú has podido reconstruir el perfil? Digo, no. ¿Y por qué no has podido reconstruir el perfil? Digo, porque no tengo el eje Z. Ah, ¿no tienes el eje Z? No. ¿Y cuál es el eje Z? La altura. El eje Z, ¿qué es? Lo que me permite ver un perfil de una cosa. Ese es el eje Z. Entonces, si yo no tengo un perfil, pues entonces yo no tengo 3 dimensiones. Yo tengo un efecto tridimensional que todavía lo tiene la síndrome, que habían dicho igual que con secondopía. Esto ya no pasa más. Cuando esto lo hagan de verdad, porque aquí habrán metido también gazapos, habrán metido informática, algún truquillo de informática para hacer que esto se vea tridimensional. Eso lo he hecho yo. Este es mío. Y aquí veis que sí que tiene ese efecto tridimensional. ¿Lo tiene o no lo tiene? Claro que lo tiene. Hasta los coágulos de sangre se ve que están encima. No hay ninguna confusión. Pero estamos viendo un rostro tumefacto. El rostro de un tío que tiene la nariz aplastada, que tiene un pómulo completamente inflamado, que el otro no lo tiene, que tiene el mentón completamente hinchado, que le falta pelo en la barba. Bueno, que estamos viendo un rostro deforme, con unos arcos superciliares. Bueno, la película de Rocky, ni más ni menos, que todos la habréis visto seguramente. A Stallone, ¿no? En las películas de Rocky. Esto es lo que estamos viendo. Yo les quiero dar la vuelta a esto, los quiero poner de perfil. Yo quiero ver el perfil de su nariz.
A ver si en mi retrato cuando yo lo hice, madre mía, si hubiera tenido yo esa información tridimensional, con la de vuelta que yo le tuve que dar, con proyección diédrica para sacar el perfil, que se puede, ¿eh? Que se puede, pero con geometría, ¿eh? Claro, claro, usando la geometría, no la parte, la parte gráfica de las matemáticas, que es la geometría descriptiva, ¿vale? A partir de ahí, asignatura que estuve dando durante 6 años en la Facultad de Bellas Artes de aquí de Sevilla, yo por ahí me pude construir un eje Z por ahí, partiendo de las dos proyecciones que tenía, ¿vale? X e Y, ahora eje Z. Cuando la pongo de perfil, esto es lo que hay, no hay. Si yo esto le doy más altura, lo que hago es una galleta más grande, más gorda, más ancha. El lino, ya sabéis que qué grosor tiene una tela de lino, qué altura puede tener, pero claro, la altura, esos picos que salen para arriba, claro, son las quemaduras, no sé cuánto, no sé qué, pero eso es una simple cuestión de valores numéricos de claroscuro y de negros y blancos. Bien, nosotros nos podemos acercar de alguna manera a comprender mucho mejor todo lo que hay en la Sábana Santa como imagen. Vamos, aquí tenéis, por ejemplo, pues bueno, 3 fotografías de las índones. Lo que se ve, la inversión óptica, que se ve mejor, lógicamente nadie lo discute, por la parte frontal, por la parte de la espalda. Yo hice estas pruebas. ¿A alguien se le ocurre pensar cómo hice yo esto? Bueno, pues esto se parece un montón. Bueno, pues claro, se parecen algunas cosas. Por ejemplo, se parece en cómo la imagen se atenúa en función de la distancia con respecto al plano. Es decir, cómo la imagen de pronto no tiene contornos, cómo la imagen no tiene siluetas, cómo no se puede decir dónde termina la pierna. Yo cojo un lápiz ahora, si ustedes cogieran ahí un lápiz y quisierais pasar por aquí la línea de dibujo, probablemente os equivocaríais, no es verdad. Las partes que están más cerca están más registradas, mejor registradas, y las que están más lejos se van difuminando con la distancia. Algo de eso es lo que tiene. Pero señor, esto no es, porque esto está hecho con un escáner de mesa y una escultura en 3 dimensiones, ¿vale? ¿Que se parece? Sí. ¿Pero qué es? No. Pero se parece. Yo he intentado hacer copias también pintando, con pintura y medio líquido, no, pero con pincel seco, sí. Y he conseguido cosas que tienen parte de las propiedades que tiene la imagen, pero no todas, porque no resiste el estudio químico, ni existe la luz transmitida, ni existe la luz ultravioleta, no la resiste, porque enseguida revela la adición que hay, porque es una imagen aditiva, aunque sea con pigmentos secos, que es como se dibuja, porque como sabéis, un lápiz no moja. Entonces, como no moja, no empapa. Y como no empapa, la tela admite perfectamente que yo la manche sin dispersarse el color que pongo si es líquido. Bien, todos habéis visto que la sábana tiene aquí como algo que siempre yo he oído hablar de que, bueno, estas son las bobinas, que aquí hay una bobina que termina y entonces aquí hay dos líneas que vienen aquí por la cara que parece que son dos planos que te cierran la distancia. Estos son los pómulos, ¿eh? Pómulo y pómulo, malar de malar, está la distancia biacromial, ¿vale? Que son entre unos 12 y unos 13 centímetros. Bueno, ¿y esto por qué acaba de golpe? Esto acaba de golpe, la imagen acaba de golpe. ¿Por qué acaba de golpe? La imagen es asintótica, así como se define esta imagen. ¿Por qué es asintótica? Porque se acerca indefinidamente a una recta o a una curva sin llegar nunca a encontrarla. Es decir, hay como un decaimiento de la imagen y cuando llega al plano curvo donde la tela cae perpendicularmente, la imagen deja de estar. ¿Y dónde continúa? No continúa. Por eso no tenemos imagen lateral. Lo único que tenemos, no tenemos EZ, no tenemos imagen lateral. Aquí la veis perfectamente. Donde yo pongo la tela en una cara, veis como aquí cae la cara, aquí es exactamente donde cae, porque aquí ya... ¿Esto qué quiere decir? Que la imagen cuando se forma de una manera ortogonal, es decir, se forma paralela a la gravedad, en una sola dirección, perpendicular. No es radiante, pero también, porque resulta que la imagen tiene parte de información tridimensional con el eje X y el eje Y, y tiene también resolución, es decir, que es colimada y radiante al mismo tiempo.
Eso es imposible de hacer, porque yo proyecto un láser o enciendo una bombilla, una de dos. Yo tengo que elegir. Si proyecto un láser, proyecto un punto que está enfocado independientemente de la distancia a la que yo esté. Nadie viendo el punto láser puede decir a qué distancia estoy yo encendiendo la linterna, pero si enciendo una bombilla, conforme esté yo más lejos, más cerca con la bombilla, ustedes saben que yo estoy más lejos, más cerca del plano. Pues entonces la imagen es colimada y radiante al mismo tiempo. Como veis, un callejón completamente sin salida. Pero es que esto del decaimiento también se ve en los pectorales. Fijaros, línea pectoral. Aquí terminan los pectorales. Aquí estarían los hombros, pero lo hemos perdido. Pero pasa igual, la imagen decae cuando llega el plano a la caer, cuando envuelve el torso y cae hacia los laterales. Cuando la sábana se curva y cae hacia los laterales, la imagen decae. Y eso lo hace sin determinar exactamente qué punto exacto decae. Porque si yo cojo un microscopio y miro por aquí, también veo imagen. La imagen continúa. Lo que pasa es que no la veo, pero con el microscopio se ve. Eso es asintótica. ¿Eh? Es un detallito, pero fijaros qué detallito más interesante. Aquí no hay bobina, ¿eh? La bobina de la cara todavía, pero no continúa por aquí. Entonces, eso es lo que es la imagen asintótica. Y este es gráficamente como lo explica Pedro Peinado. Como veis, llega un punto en el que decae, ¿vale? Ese decaimiento, además, está formulado, se puede formular de esta manera que lo veis con esta ecuación, ¿vale? O sea, la matemática cuantifica, la matemática demuestra, ¿vale? Los estudios nuestros morfológicos son cualitativos, pero Pedro Peinado trabaja desde el punto de vista cuantitativo, aplicando las matemáticas. Bueno, y tenemos un miembro del equipo, que es Álvaro Presno, que está haciendo unos experimentos que son verdaderamente alucinantes. Esto es alucinante. Se parece mucho al experimento del escáner, pero bueno, y él lo está haciendo, fijaros, usando un modelo de 3D, que es un yacente que yo le pasé en 3D, que es el escaneo del cuerpo de la escultura, y entonces él está haciendo unos experimentos que tratan de formar una imagen a través de la emisión fotónica simulada. Es una emisión de fotones simulada desde el volumen del yacente. Usa un pequeño truco matemático de forma que la intensidad de emisión esté en función, entre otros factores, de la cantidad de cuerpo existente debajo. ¿Eh? En este caso, el caso consigue unos curiosos decaimientos de la imagen que tiene un parecido con lo que es la imagen de la sábana, ese decaimiento que consigue. Lo que todavía no tenemos nada claro es el tema de la ausencia de imágenes laterales. No, esto es algo que todavía no es no, y me parece a mí que nunca lo vamos a llegar a tener claro. Pero fijaros qué cosa más interesante. Esto es algo que sí que tiene la ciencia, pero quiere decir que ya sabemos que se originó de esta forma, emisión de fotones en relación con la cantidad de cuerpo que había debajo. Los fotones en un cuarto oscuro, a ver, no hay luz, luego no hay fotones. Pero bueno, en fin, y en cuarto oscuro, porque una tumba cerrada era oscura y era de noche. Pero en fin, es interesantísimo. A nivel macroscópico y microscópico, aquí tenemos imágenes del tejido ampliadas. Y aquí vemos que esto es lo que constituye la imagen. Esto es una fibra de lino. Lo que constituye la imagen es esto. Fijaros, una fibra de lino tiene unos 20 nanómetros, una mil millonésima del metro. ¿Eh? Un cabello humano tiene 50 nanómetros. ¿Eh? Todavía es más pequeña la fibra y sin embargo contiene imagen, pero la tiene de una manera salpicada, podemos decirlo, ¿no? Hay fibras que tienen, fibras que no tienen. ¿Y qué es lo que es eso? Una oxidación de la celulosa del lino. Eso es lo que ha provocado un cambio de color. ¿Es una chamuscadura? No, porque no es fluorescente con ultravioleta. Si fuera una quemadura, tendría fluorescencia ultravioleta y no tiene. Las quemaduras de la sábana del año 1532 no tienen fluorescencia. Entonces, claro, entonces, ¿esto qué es? Fijaros, yo pongo esto porque me gusta examinarme a mí mismo. Yo cojo fotos de cuadrantes de la síndrome y cojo fotos de cuadrantes que tienen una cantidad importante de imagen y cuadrantes que no tienen nada de imagen aparentemente, ¿vale? Cuando yo los distribuyo en una mesa y hago así y vuelvo a ello, no sé distinguir cuál es cuál. ¿De qué parte es estos dos cuadritos que tengo aquí de la sábana santa?
Uno de ellos tiene una cantidad importante de imagen, el otro no. Y sin embargo se ven iguales. Esto es de la cara, esta es la nariz. Esto es de la muñeca izquierda, donde prácticamente parece que no hay imagen. Como también se ha ido la sangre porque alguien lo ha cogido por las muñecas antes, probablemente al quitarle la cruz. En fin, este es el gran misterio de esto. Y cómo, si es una cosa tan difuminada, si es una cosa que no se ve cuando me acerco, si es una cosa que no sé distinguir de qué parte es, entonces, ¿por qué tiene información de estructuras internas? Porque ahí estamos viendo las estructuras óseas. ¿Por qué? Todos esos oscuros que se ven son senos, son huecos del cráneo, todo eso. Entonces lo tenemos ahí. Tenemos los dientes de arriba, los dientes de abajo, los alveolos dentales. Todo eso lo tenemos, pero vamos a ver. ¿Esto es una cabeza esquelética? No, esquelética no es. Entonces, ¿por qué se ve esto? ¿Por qué se ve esto en la mano izquierda? Ahora mismo no veis nada, ¿no es verdad? Vamos a hacer esto. ¿Qué es esto? ¿Es sangre? No. ¿Los dedos? ¿Qué es esto? No es sangre, la sangre está aquí. Esto no es, esto es imagen. ¿Y qué es? El dedo pulgar que está debajo de la mano, flexionado sobre la palma de la mano. Todos hemos hablado de la lesión del tronco nervioso del antebrazo a través de la perforación del clavo que puede provocar la postura de la mano del predicador. Cuando bendicen el dedo pulgar, la posición del predicador, el dedo pulgar no se ve debajo de mi dorso de la mano. ¿Cómo es que aquí deja imagen cuando está debajo? ¿Por qué? Estas son pruebas hechas con inteligencia artificial para destacar mucho más el patrón que lo identifica con la sangre, pero que sabemos que no es, porque no lo es, pero que es, obedece a una estructura anatómica. Esto es lo que nos lleva a la imagen total. La imagen total, ¿por qué? Vamos a ver, porque vamos a hablar ahora mismo, me voy a permitir que use la palabra fotografía. Es que no tengo otra, porque es lo que más se parece en todo caso, ¿no? De la manera que nosotros conseguimos imágenes a través de del espectro de una imagen, un espectro o una imagen. El espectro es una cosa y la imagen es otra. Pero bueno, en definitiva, todo lo entendemos por el tema de fotografía. Esto se produce simultáneamente, es decir, este cuerpo que está envuelto en la síndone deja esta información de su posición en el espacio y en el tiempo por detrás y por delante al mismo tiempo. Es decir, no hace primero una parte de la sábana y después la otra parte. No, se produce todo a la vez. Por lo tanto, si se produce todo a la vez, esto hay que estudiarlo a la vez. Y para estudiarlo a la vez hay varios procedimientos que se utilizan mucho en fotografía, que es, por ejemplo, pues coger, yo tengo aquí la imagen frontal, ahora tengo también la imagen dorsal, utilizo esta línea de aquí para situarlas coherentemente la una con la otra, las escalas las controlo, una la pongo en verde, la otra la pongo en azul y ahora hacemos superposiciones. Ya cuando hacemos esto, estamos viendo que hay cosas en la imagen frontal que se ven también en la imagen dorsal y que no sabemos qué son. Son estructuras, pero ¿qué son? Porque la sangre está en la sangre que hay aquí, esto es el pelo. Esto que se ve oscuro aquí, ¿qué es? Porque aquí también está. ¿Cómo es que se ve por detrás y se ve por delante? Porque la imagen es simultánea. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a sumarlas. Hacemos aquí una suma de imágenes y aquí hacemos otra suma de imágenes en el negativo. Y fijaros lo que pasa. Aquí, ¿qué es lo que se ve? Las cuencas orbitarias. Estas son las cuencas orbitarias con el globo ocular dentro. Aquí lo vais a ver mejor. ¿Veis esto? Esto no está superpuesto, ¿eh? Aquí no he puesto yo debajo un cráneo, ¿eh? No hay truco, ¿eh? Esto es simplemente superposición de dorsal y frontal, rostro y nuca, superpuesto en un solo fotograma, ¿vale? Únicamente, sin más trucos, sin IA de ninguna clase. Aquí no hay IA por ninguna parte. Aquí hay inteligencia humana y medios informáticos, evidentemente. Por supuesto que sí. Lógicamente, algoritmos, porque eso es lo que utilizamos en los programas informáticos. Y entonces, fijaros cómo aquí tenemos cosas que no tendrían sentido, pero que lo tienen
Y esto está en proceso, ¿eh? Esto no ha- estamos he empezado por la cabeza. Hay que seguir hacia abajo y estoy encontrando cosas también, ¿eh? Estoy encontrando de la columna vertebral, estoy encontrando perfectamente discos intervertebrales, vértebras, sobre todo la zona lumbar se ve muy bien, son las vértebras más grandes del cuerpo, con discos bastante más potentes, ¿eh? Porque ahí la columna vertebral soporta un peso y una tracción enorme, toda la zona lumbar, y entonces pues ahí la tenemos, ¿no? Bueno, ya de la síndrome no podemos hablar más, porque la síndrome tiene mucho más que hablar, pero yo creo que lo que he dicho es lo más importante para darle valor a este objeto científicamente y eliminar cosas que en un momento determinado le estorban más que le ayudan, ¿no? Todo el tema de la fotografía, la tridimensionalidad. Vamos a hablar con propiedad, pero con propiedad basado en datos y basado en cuestiones científicas y en cuestiones matemáticas y que es lo que ahora nos está dando una luz nueva a toda la investigación que está haciendo el EDICE. Pero bueno, la utilización del sudario y lo que es el Sudario de Oviedo es una incógnita total, es una tela que ha pasado desapercibida por su historia, no tiene ningún icono que haya querido copiarlo, a nadie se le ha atribuido jamás y se puede decir que ha sido simplemente una reliquia, un objeto venerada, tuvo misa propia durante 400 años, pero prácticamente gran parte de su historia se la ha pasado dentro de un arcón, hasta el año 1075 que se abre ese arcón, ¿eh? Pues no se habla de que dentro de Sarcón pues había una cosa que, entre otras muchas, que se llamaba Sudarium Domini, ¿vale? Y como se llama Sudarium Domini, pues entonces vamos a registrarlo en el acta y ya Alfonso VI es el que manda que se haga ese forro de plata donde se ponga en texto todo lo que contiene y en ese texto aparece el término Sudarium Domini, que se le llama así y que nadie sabía por qué, ni qué era, ni cómo se había utilizado. Y gran parte de su historia es una incógnita, hasta el año 1960. ¿Por qué en 1960? Pues a partir de 1960, Monseñor Giulio Ricci, miembro de la Curia Vaticana, estudioso del Evangelio de Juan, por una parte, y estudioso de la síndone por otra, estaba enfrascado en una especie de debate entre exégetas europeos y italianos que decían, bueno, vamos a ver, ¿dónde está el sudario de Juan? ¿Dónde está? Porque la síndone la tenemos nosotros. La sábana, la tela grande, la tenemos aquí en Italia. Pero la otra tela que habla el Evangelio de Juan, ¿dónde está? Y Richie, que era estudioso del Evangelio de Juan, se lo pregunta y empiezan a decir, bueno, era una mentonera, no, la mentonera no, pues era la tela que hay en no sé dónde, pues a ver las santas faz que hay por ahí en el mundo, ¿eh? Si alguna de ellas tiene que ver con esto, pero entonces esto cómo se usó, esto para qué sirvió, nadie tenía ni idea de dónde estaba ni de lo que era. Hasta que Richie lee algo y dice, bueno, en Oviedo hay una cosa que le llaman Sudario Domini, pero bueno. Decide ir a Oviedo y cuando va a Oviedo lo recibe en el Cabildo Catedral, le abre lógicamente a una persona que viene, miembro de la Curia Vaticana, pues lógicamente le enseñan el sudario, lo mira, se queda alucinado cuando ve esto, él lo ve así, no entiende nada de lo que ve que tiene muchísimas manchas, pero ahí no hay imagen de ninguna clase, pero a él le llama muchísimo la atención y él hace una cosa, que es darle el giro copernicano. El giro copernicano que él se da cuenta de que las manchas son simétricas en una dirección. Entonces dice, hombre, pero esto es así como hay que mirarlo. Y lo pone así, ¿vale? Pero se equivoca. Este es el anverso. Esto no es lo que tuvo en contacto con los puntos maculantes. Pero esta es la parte más blanca, más limpia, y es la que se exhibía siempre. La otra parte estaba oculta. Pero él le da la vuelta, le da el giro copernicano. Y a partir de aquí, unos años después, escribe un libro que se llama El Uomo de la Síndone es Jesús, el año 1985, y él toma ahí una serie de medidas y él se da cuenta de que esto tiene que ver con algo que enseguida él dice, esto tiene mucha sangre, ¿de dónde viene tanta sangre? Y aquí, esto la única explicación que tiene es que aquí tuvieron que improvisar. Esto tiene que ver con el Evangelio de Juan. Esto probablemente se le puso en la cabeza. Eso es lo que él piensa. Toma una medida, dice 23,4 y oui, es él. Y a partir de ahí, pues llama la atención del mundo científico y sobre todo de una persona que en ese momento no tenía nada que ver con esto, que era don Guillermo Eras Moreno. En las manos de Guillermo cae este libro y a partir de ahí, en el año 86, se constituye lo que se llamó el EDICE, perteneciente al Centro Español de Sindonología, en realidad es el CES y el Cabildo Catedral de Oviedo, el que constituye unos estatutos y hace una serie de reglamentos y se crea un equipo de investigación que se llama así, EDICE, Equipo de Investigación del Centro Español de Sindonología. Tampoco nos complicamos la vida para ponerle el nombre. Claro, Ricci lo que se da cuenta es de que las manchas son simétricas con respecto a este eje.
Se da cuenta de esto y dice, bueno, pues para acá y para allá, pues ya está. Esto se tuvo que usar, pues bueno, ¿en qué momento? ¿Pero qué de sangre? ¿De dónde viene tanta sangre? Él tampoco entendía que esta era la nuca, que esta era la coleta, que esto era... No, no, él no entendía de eso nada, eso ya vino después. Eso vino mucho después. ¿Y a través de quién? Del EDICE. A través del EDICE, 1986, se constituye el equipo y en el 1989 se empieza ya a funcionar como tal. A ver si pasa, porque esto es. Aquí tenemos a don Guillermo Era, jovencito, ¿eh? Aquí os podéis dar cuenta el tiempo que llevamos. Yo tenía el pelo menos blanco cuando empecé también en el 2006, hace ya 20 años, que entré en el EDICE. Pero bueno, de reliquia piadosa a objetos arqueológicos. Al sudario le pasó lo mismo que a la síndone, lo que pasa es que tardó más tiempo, ¿eh? Tardó más tiempo en convertirse en un objeto arqueológico, pero sí que lo es en ese sentido y la información que contiene es muy válida. Y claro, Guillermo lo que sí le dijo al arzobispo en aquella época, usted no se preocupe que si nosotros aquí vemos sangre de pollo, se lo vamos a decir en el momento uno, le vamos a decir, oiga, señor, aquí lo que hay es lo que hay, pero no se le pudo decir porque lo que se encontró todo tenía que ver con una realidad forense tan tanatológica, extraordinaria, donde se pudo distinguir que había pues manchas de sangre que eran del grupo AB, que después se pudo identificar ese grupo, coincidía con la síndrome. Esta es la parte del reverso, que es la que estuvo en contacto, ya el EDI se pone en pie todo esto, el que estuvo en contacto con los puntos maculantes, y este es el anverso, la parte que por la que lógicamente por capilaridad sale la sangre. Entonces, claro, son dos superficies. Como veis, nosotros sí que le hemos dado la vuelta al problema y esto realmente el equipo de investigación, los trabajos de Delfín Villalaín, de Felipe Montero, de Guillermo Eras Moreno, de Margarita, de tantísimas personas que, bueno, Ángel del Campo francés, bueno, es que no quiero dejarme a nadie en el tintero, pero somos muchos, un equipo importante que tuvo también sus colaboradores externos, que también pusieron su granito de arena en poder reconstruir cómo se utilizó este lienzo, cómo se usó este lienzo. ¿Cómo se produjeron estas marchas? ¿Qué secuencia tienen? Delfín Villalain hizo más de 2000 tipos de manchas de sangre, trabajando con sangre y lino, para ver los diferentes tiempos de coagulación, los cercos de coagulación y controlar cuándo se le puso el sudario en la cabeza, qué tiempo había transcurrido de la muerte, todo eso, los movimientos del cadáver. Bueno, es un estudio criminalístico y policial extraordinario, el que hizo el Edice con una tela que nadie entendía. Y yo creo que nadie entiende todavía, ¿eh? Yo sigo todavía en primero de sudario, ¿eh? Aunque parezca mentira. Y algunos incluso pueden ser que estén en parvulario de sudario todavía, porque el sudario es muy difícil de comprender. Es una tela que no tiene sentido explicársela, no tiene ninguna figuración facial. Eso le llamaba la atención a Ángel del Campo. Aquí no hay figuración facial posible. Se pone la primera vez de esta forma, como veis, doble sobre la cara, fijándolo atrás, pero tampoco sabemos nosotros con qué secuencia, si empezaron delante, que es lo que estamos pensando ahora, y terminaron detrás. Pero bueno, eso está en investigación ahora mismo. El caso es que hay manchas de sangre que se producen en esta posición, que son las que crean la mancha base inferior, con la gravedad en este sentido, el cadáver está en posición vertical. Nosotros no decimos que sea un crucificado, porque aquí nada más tenemos una cabeza, ¿vale? Pero hay muchas heridas puntiformes o que parece que hieren todo el cuero cabelludo alrededor de la cabeza, por lo cual hablamos de corona de espina o compatible con ello y, y permanece un tiempo en esa posición vertical hasta que cambia de sentido el cuerpo y se sitúa de esta manera que veis, con la cabeza clavada en el suelo, la frente más baja que la boca y la nariz, de cúbito prono lateral derecho, como lo define el Delfín Villalain, y se producen otras coladas que ahora circulan según la gravedad en un sentido distinto al que habían circulado las primeras. Esto es lo que forma la mancha base fundamental. Pero aquí no termina la cosa. Cuando ya en esta posición se ha llevado un tiempo, parece ser que le quitan la parte doble con la que se había cubierto el rostro, se le da la vuelta entera, se hacen unos nudos arriba y de esta manera es trasladado cerca, porque se calcula unos movimientos de unos 10 minutos a los que es sometido el cadáver, manos que quieren sujetar la efusión de fluidos por boca y nariz, que se manchan de sangre y a su vez manchan por fuera el lino, y que han dejado patrones que se han identificado muy bien por Guillermo Eras Moreno, y que en definitiva es la que nos produce toda esta nomenclatura que tenéis aquí, esta numeración que tenéis aquí, que es la secuencia de formación de las manchas, y esta especie de terminología que es con la que nosotros nos movemos en el mundo de la investigación del sudario entre nosotros, que muchas veces incluso nos ligamos.
Porque claro, le hemos puesto estos nombres y estos nombres siguen puestos, ¿eh? La hemos dividido por la mitad, a la RI, AD y a la AI, RD, y después a la contraria igual. Y algunas veces tenemos que relacionar las unas con las otras en función de los momentos de uso del sudario, porque no se puso de una manera única, sino que como veis, tuvo dos posiciones diferentes en la cabeza y dos posiciones del cadáver distintas, y una de ellas en movimiento. Por lo tanto, todo esto es complejísimo. Pero claro, lo importante de esto es la correlación que hay entre el sudario y la síndrome. Esa es la pregunta. Esa se la hizo ya, él le dice, en el año 94, cuando se organiza el primer Congreso Internacional, y en el año 2007, en el segundo Congreso Internacional, donde se avanza mucho en este tema, porque vamos a ver si este es posible que sea a la vez que el sudario de Oviedo, el sudario de Juan, entonces tiene que coincidir en algo con lo otro que hay en Turín. ¿Será posible? ¿O habrá una contradicción importante aquí que encontremos y digamos, no, amigos, señores, no relacionen ustedes esto que hay en Oviedo con el sudario de Juan, porque es del sudario de Oviedo? A lo mejor es de otro cualquiera que no sabemos qué, ¿vale? Y de algún cristiano que le hicieron alguna putada muy parecida a la que le hicieron a él, y entonces le cubrieron la cabeza, pero nunca se le habría llamado Sudarium Domini, probablemente, pero bueno, el caso es que se le llamaba así. Pero bueno, empezamos a estudiar, se empezó, ya digo, en el año 94, se presentaron, es que simplemente poniendo las manchas de la síndrome de la parte occipital con las del sudario, vemos que aquí se parecen las manchas. Vamos a ver, es que se pueden parecer las manchas y no tener nada que ver con las heridas, porque las manchas, el parecido de las manchas no me dice nada. A mí lo que me dice es lo importante que es la posición de puntos maculantes y la distancia, que se mantengan las mismas distancias en un lienzo y en otro. Ay, eso ya es distinto, amigo. Si yo mantengo las distancias relativas en uno y en otro, ya tengo otro tipo de temas que estudiar. Y entonces, igual que cuando hacemos superposiciones, que ya estas son del año 94, entre el rostro del sudario, las manchas y un rostro de la síndrome, vemos que coinciden con zona bucal, zona nasal, zona de inflamación del pómulo, zonas de manchas de sangre de la frente. Hombre, esto es mucha coincidencia. Pero bueno, tipo de sangre, eh, el lino es lino, pero uno es tafetán y el otro es sarga, todo eso lo sabemos, ¿no? Pero claro, había que avanzar mucho. ¿Por qué? Porque se cometían errores y se han cometido errores permanentemente y nosotros hemos seguido cometiendo errores. Yo, de hecho, a partir del año 22 tuve que cambiar las superposiciones que había hecho hasta el 22, ¿eh? Pero es que del 22 al 25 he tenido que cambiar la mitad de las superposiciones que hice, o algunas de ellas. ¿Por qué? Porque hemos ido avanzando. No hemos podido cerrar el caso aún. Y parece mentira que una tela tan pequeña sea tan desafiante. Ya Pero empecé a bueno, oír. lo primero que había que Gracias. hacer era saber cómo cruzar la información. ¿Cómo cruzo la información entre el sudario y la síndrome? ¿En qué posición? Porque vamos a ver, la sábana santa tiene una imagen. Como tiene una imagen, yo sitúo esta línea perfecta. Esto se llama el eje facial o el eje medial del rostro, ¿vale? Que nos divide el rostro teóricamente en dos zonas que son simétricas bilateralmente. Bien, en el sudario de Oviedo tenemos manchas que pertenecen a un rostro que tenía mucha sangre. Eso no parece dudable. Pero ¿dónde está el eje facial? ¿Qué posición tiene? ¿Qué inclinación tiene en la cabeza? ¿Qué pendiente tiene en la cabeza? ¿Qué inclinación tiene el eje facial? Bueno, pues eso era un tema que había que estudiar. Y para estudiarlo había que utilizar algo, y ese algo no podían ser manchas de sangre. Nos teníamos que basar en los estudios antropológicos que se habían hecho, y uno de los más importantes en este sentido, por identificación de rasgos, fue el de Ángel del Campo francés, que fue el que me inspiró de alguna manera, localizando el punto riñón en la nariz, que es uno de los puntos cefalométricos. Esos son los landmarks que se llaman, que son las referencias anatómicas de toda cabeza humana. Tenemos 22 puntos de referencia. Yo tuve la oportunidad, incluso del Instituto de Antropología Física de Sevilla, de dar clase de reconstrucción facial a criminólogos. Porque claro, mi tesis doctoral fue de anatomía, pero me llevé más de 6 años dando cursos de fisonómica, el lenguaje del rostro, y lógicamente de reconstrucción facial. Eso es muy importante para los artistas, ¿eh? Yo cuando hago retratos de personas que ya han fallecido, me dan una foto y yo tengo que reconstruir la vida de esa persona a través de una foto, ¿eh? ¿Y se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y si no te posa entonces la persona, ¿cómo es que lo consigue? Se puede hacer. La antropología física te ayuda. La fotografía te ayuda. Y hoy día también nos ayuda la IA un poquito, ¿eh? Porque no deja de ser una herramienta, ¿vale? Nos puede ayudar. Entonces, situando eso, podíamos hacer una serie de cosas.
Primero la escala, que parece que algunas veces no se respetó. Entonces las referentes de escala son importantes. Ahí tenéis un circulito aquí, con un circulito aquí, que tienen que tener el mismo tamaño porque son facímiles y el círculo es igual, se igualan. Y después el eje facial, aquí lo tenéis situado en el sudario. Ya sabemos entonces en qué posición tenemos que cruzar el sudario con las síndromes. Fijaros cómo hay que inclinarlo para que se produzcan y encontremos las referencias. Y una vez que hacemos eso, podemos hacer virguerías de superposición, pero ya con referencias no arbitrarias. No nos podemos basar en más cosas. Pero es que en el año 2002 descubrimos que en el orificio oval del sudario, que le falta, hay cera, pero además parece que hay sangre. Bueno, pues esta sangre existió, porque fijaros esta mancha de sangre en esta fotografía, que es anterior al corte de Ritchie. Aquí no falta el trozo de Ritchie. Aquí hay sangre que se ha decapado ya. Esta fotografía probablemente sea anterior, pero muy anterior a que se fundara el equipo de Ledice. Lo mismo es de los años 70. Y lo mismo esta fotografía la obtuvo Ritchie, porque aquí no está el corte de Ritchie, que fue de aquí de donde se llevó el trozo, que por cierto, por ahí andará, pero no lo hemos encontrado todavía. El caso es que, fijaros, esta manchica nos dice que aquí también la hubo, porque esta se formó cuando estuvo esto doblado por este eje. Aquí la tenéis. Claro, cuando ya esto lo sabemos a partir del 22, yo empiezo a hacer superposiciones y fijaros cómo son estas superposiciones. Estas superposiciones son impresionantes. Esos tres puntos que hay ahí, con los puntos maculantes que provocan esta gran mancha en el sudario, en la síndrome solamente están los maculantes, porque gran parte de la sangre ya se la ha llevado el sudario antes, por eso no pasa aquí, pero los dos puntos maculantes que la originan están aquí. La mancha oval en la síndrome está aquí entera y fijaros, estuvo en el sudario aquí. Y son ovales las dos. Y esta es la gotita del Epsilon que está aquí en el sudario y aquí en la síndrome. Entonces, bueno, y aquí tenemos la V. Impresionante. Bueno, y el trabajo que ha hecho Pedro Peinado sobre la V, eso es para que tuviera él la oportunidad un día de daros una charla, que yo creo que debéis de invitarlo, porque yo creo que se os puede quedar la boca abierta en muchos aspectos. Aquí tenéis las superposiciones ya de todo hechas ahora con este concepto y las reconstrucciones de los hemirrostros, que como el sudario le da, la síndrome le da continuidad al sudario y el sudario a la síndrome. Es decir, para nada son cosas antagónicas. Aquí vemos arco superciliar, bigote, nariz, orificios nasales, boca, mentón, corrigiendo el escalón nasal. Porque lógicamente aquí esta imagen, como es formada por manchas de sangre, tiene distorsión. La síndrome como imagen no, porque no es imagen de contacto. No sabemos lo que es, pero bueno. Aquí tenéis los mapas geométricos como yo le llamo, mapas geométricos de correlación ortogonal. Estamos cruzando la información de un sitio a otro. Bueno, es que, bueno, esto ya es que esto no puede deberse al azar, ¿eh? Estos son solo con pocos puntos, ¿eh? Empezamos a trabajar con 8 puntos, después pasaron a 16 y ahora vamos por 32. 32 puntos vamos ya, ¿eh? Esto va avanzando a una velocidad tremenda. La colocación de marcadores es el paso de todo el estudio cualitativo que yo le pasé después a Pedro Peinado para que a partir de ahí empezara a trabajar con la parte cuantitativa. Hasta aquí lo que estamos viendo es la parte cualitativa. Estos puntos, tanto en la nuca, tanto de la síndrome como del sudario, son ahora mismo, diríamos, marcadores grandes, ¿eh? Que Pedro Peinado los tienes que reducir a elementos finitos. Fijaros, él los va reduciendo a elementos finitos, de manera que estos puntos grandes que yo les doy, él los tiene que ir bajando de este diámetro, lo tiene que ir bajando hasta el 0,404 ¿Los había puesto al centímetros. revés? ¿Qué había puesto al revés? ¿El qué? ¿Ha puesto al revés? La cuantificación de las correlaciones matemáticas. En esto es lo que ya estamos ahora, pero bastante avanzado, porque ahora estamos con el trabajo de las isolíneas. Aquí hay una recta de regresión, que es la que nos dice que después de aplicar las tablas de Pearson, de Spearman y de Kendall, tanto en angular como en lineal, las mediciones angulares y lineales de frente y nuca nos dan que los datos son muy fuertes,
muy fuerte, fuerte. Vamos, verdaderamente esto no se puede atribuir al azar. Esta correlación que hay entre estos 16 puntos, que ahora hemos pasado a 32, con lo cual se ha aumentado en la recta de regresión, ahora hay menos desviaciones. ¿Por qué? Porque tenemos más puntos. ¿Eh? ¿Y por qué lo tenemos? Gracias al procedimiento de las isolíneas. ¿Eh? Que es una cosa en la que no podemos entrar. Fijaros, este análisis de regresión lo hace Pedro mezclando los puntos de la nuca con los puntos de la frente, pero de síndone y sudario, ¿vale? Es decir, que utiliza para una cosa y para otra. Y aquí veis cómo los hace moverse en el espacio. Los rojos pertenecen a la síndone, los azules pertenecen al sudario, y entre ambos podemos intuir perfectamente la forma de una corona de espinas, porque estas heridas perimétricas están más bajas en la parte de la nuca, más altas en la parte de la frente, cosa que es muy correcta. Y seguimos teniendo la incógnita de por qué no tenemos manchas de sangre en las zonas occipitales. No tenemos mancha de sangre en las zonas occipitales. Esto es una frase de Lord Kelvin que me la pasó Antonio Petit hace un tiempo, que me encanta, porque dice, cuando puedes medir aquello de lo que habla y expresarlo con números, entonces sabes algo acerca de ello, pero si no puedes medirlo, cuando no lo puedes expresar con números, tu conocimiento es pobre e insatisfactorio. Puede ser el principio del conocimiento, pero apenas avanzado en tu pensamiento hacia la etapa científica, ¿eh? Que esa es la que nos interesa a nosotros. Nosotros vamos detrás de la verdad ante todo. Ahora, esto para terminar ya, que esta parte ya es cortita, pues claro, ahora se trata de ver si el sudario de Oviedo tiene que ver o no con el sudario de Juan. Sabemos que el sudario de Oviedo tiene que ver con la síndrome. Ahí ya tenemos primer capítulo. ¿Tiene que ver? Sí. ¿Por qué? Por las correlaciones. ¿Tienen que ver? ¿Con qué? Con el mismo foco, con el mismo fenómeno. Vamos a llamarle mismo cadáver, misma cabeza. No mismo cuerpo, pero sí misma cabeza. Mismas heridas, las mismas posiciones relativas. ¿Vale? 32 puntos, eso tiene una fuerza de convicción extraordinaria. Para la mayoría de los sistemas judiciales del mundo harían falta bastante menos evidencia. Con 8, con 12 sería ya suficiente. Con 32 es ya una barbaridad. Pero bien, ¿qué tiene que ver el sudario de Oviedo con el sudario de Juan? Bueno, pues vamos a ver, en el sudario de Oviedo nosotros vimos que en la última posición se hizo un nudo en la parte superior de la cabeza, que ese nudo infiere con las manchas de sangre, por lo tanto es concomitante, es una prueba del momento de los hechos, y que, bueno, y que ese nudo pues fue lo que hizo como una especie de capucha con la cual lo trasladan ya desde donde estaba a una distancia relativamente corta, unos 10 minutos de movimientos. Cuando llegan a esa situación ya el sudario no permanece con el cadáver, se le quita, se le echa el estoraque y el aloe, porque se utiliza estoraque y no mirra. En el sudario de Oviedo, los campos de patatas, como describe Felipe Montero, pues están lógicamente sobre sangre, sobre las manchas de sangre pegados a la sangre. Incluso los glóbulos rojos que se han encontrado allí no están hemolizados, porque precisamente el campo de patata, el aloe y el estoraque, pues la función que tiene es la preservación de la sangre, fundamentalmente. Se han preservado perfectamente esos glóbulos rojos que están cerca de los campos de patata. Entonces no queda con el cadáver, queda aparte. En eso coincide con el Evangelio de Juan. Y lo del nudo, bueno, pues lo del nudo es una cosa muy extraordinaria, porque es que resulta que eso se descubre hace mucho tiempo. Eso se descubre, yo creo que fue en el año 94, cuando se habla ya del nudo, y entonces inmediatamente después se descubre una paráfrasis del Evangelio de Juan, que está escrita por Nono de Panápolis, fechado entre el año 400 y el 479 después de Cristo, y esta paráfrasis del Evangelio de Juan es un poquito impresionante, porque fijaros lo que dice: siguiendo detrás llegó Simón y ahí e inmediatamente entró. Vio los lienzos juntos en el suelo vacío, ¿eh? Y la tela que envolvía la cabeza con un nudo en la parte de atrás de la cabellera en la lengua autóctona de Siria se llama sudario. No estaba con los lienzos funerarios, sino que estaba ampliamente enrollado. Fijaros el término, solo en sí mismo, torcido en un lugar aparte. ¿De dónde saca este texto Nono de Panápoli o esta visión que da lugar a este texto? ¿De dónde lo saca? Pues la verdad que no tenemos ni idea, pero alguna fuente tuvo que haber. O a Nono de Panápolis le cuentan, o es que el sudario durante muchos años mantuvo ese nudo y cuando se veneraba
en Jerusalén, que hasta el año 614 no sale de allí, cuando entra Corroes II, ya sabemos que las reliquias de los cristianos son portadas y llevadas hasta Alejandría, que de allí pasan en un arca, pasan a España a través de Cartagena, Cartagena, Sevilla, Sevilla, Toledo, Toledo, Montes de Asturias, Monsacro y Oviedo, cuando se funda la ciudad de Oviedo. Ese es un poco el recorrido que hace el Arca de las Reliquias, en la cual se encuentra, cuando se abre en el 1075, una cosa que se llama Sudarium Domini. Bien, el caso es que, como entonces no teníamos WhatsApp, ni teníamos entonces teléfonos para hacer selfies, pues resulta que no tenemos ninguna fotografía de los peregrinos de la Piacenza que visitaban en el siglo III, visitaban Tierra Santa y besaban una cosa que se llamaba sudario, y que estaban en un monasterio que se llamaba Monasterio de San Marcos al otro lado del Jordán. Monasterio de San Marcos, donde se le tenía de alguna manera aquello, había una constancia de que aquello existía allí en un arca con reliquia hecha por la segunda generación de los apóstoles, no por ellos mismos, ¿vale? Entonces, hay que buscar esa existencia de fotografía en los iconos antiguos. Los iconos antiguos, yo digo que los iconos antiguos es la fotografía del pasado. Los artistas del pasado nos describen sobre todo lo de tradición ortodoxa, que no es la tradición nuestra, porque la tradición occidental representamos el momento de la tumba vacía, no lo representamos, sino que representamos a Jesús como si hubiera salido caminando, ¿eh? Con la tela todavía que le cubre el cuerpo, los soldados desmayados y un ángel que corre la piedra, y Jesús surge de allí, ¿vale? Surge casi siempre de una tumba de suelo y surge él, ¿vale? En la tradición ortodoxa, no. La tradición ortodoxa representa la tradición de las miróforas. Es decir, las mujeres que llegan al sepulcro, el primer día de la semana, llegan al sepulcro y se encuentran a un ángel que les dice, cristiano, ¿a quién buscáis? Buscamos a Jesús de Nazaret. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No veis dónde lo pusisteis? Y le señala los lienzos vacíos. Bueno, pues en esa tradición ortodoxa, sabéis que la síndone toma en los primeros tiempos del cristianismo probablemente el camino de Edesa, todo eso apoyado en la tradición que es histórica del rey Edgar V, que existió, que es un rey que existió del reino de los sasánidas, muy bien, y que reinó en época de Jesús de Nazaret, precisamente, y que el reino de Edesa fue el primero que se convirtió al cristianismo al recibir pues, el milagro de la curación del rey a través de un emisario de Jesús de Nazaret. Las cartas de esa existieron, Eusebio de Cesarea las leyó, la monja Egeria también, en la historia eclesiástica han recogido los textos, no se habla de imagen, posteriormente sí, aparecen los apócrifos del siglo IV, escritos en siriaco, siglo V, en los cuales se habla de la tradición de que el rey Algar lo que recibe es un retrato misterioso, milagroso que se hace el propio Jesús o que hace un pintor que el rey Algar manda a Jesús, pero que el pintor, el pobrecito, no puede hacerla porque el rostro de Jesús tiene tal luz que se deslumbra. Y entonces Jesús le quita el lienzo, se lo pone en la cara y le dice, toma, llévale esto a tu rey y dile que bendito él por haber creído sin haberme visto. Bueno, el caso es que la tumba vacía en la tradición ortodoxa no representa la síndone, porque en aquella época, bueno, como se habían separado los lienzos, pero sí representa la tela más pequeña. Y fijaros, la tela más pequeña tiene un nudo. La tela más pequeña está anudada, está enrollada, está enrollada. La tela más pequeña está como dice el texto de Nono de Panápoli. Aquí tenemos la tela enrollada, esta tela rara que ponen aquí, ¿eh? Aquí la tenemos ahí con un lazo, aquí aparecen vendas, aparece sin cabeza. Y esta es impresionante. Fijaros esta, cómo está aquí la tela pequeña con el nudo arriba, aquí. Y fijaros en esta otra, en este otro icono, en este marfil, que está en el Museo Metropolitano de Nueva York, en el Metropolitan Museum. Aquí, fijaros la tela. Ahí las tenemos las dos. Y ahora volvemos al Code Spray. Os dije que íbamos a volver con ojos nuevos, ¿no? ¿Ya traéis los ojos nuevos o no? Pues si ya estamos con los ojos nuevos, con esta nueva mirada, vamos otra vez al Code Spray y ahora vamos a fijarnos en una cosa que antes no nos fijamos. ¿Qué es lo que hay ahí? El sudario, el sudario. Ahí está, con el nudo. Ahí está, anudado, enrollado sobre sí mismo, en un lugar aparte. Claro que sí. ¿Qué quiere decir? Señores, yo creo que a partir de ahora podemos decir, porque nos convence, ¿eh?
y no porque queramos convencer a nadie, pero nosotros sí estamos convencidos y podemos pensar seriamente que el sudario que hay en Oviedo es el soudarión de Juan, soudarión en griego que significa pañuelo, soudarión que no lleva acento en la O. El acento lo lleva en la A, pero no se pone, es un acento fonético, sudarium, sudarium, a mí me cuesta trabajo decirlo, pero es así. En latín, sudarium, no, en latín, sudarium, sudarium en latín. Así como se decía antiguamente, sudarium domini. Pero Juan dice soudarión, ¿eh? Que significa pañuelo, toalla, que no tiene traducción a las lenguas neolatinas. Y lo hemos traducido por mortaja. Y el sudario no es una mortaja, sino dónde está el cadáver. ¿Dónde está el cadáver? Sin embargo, la síndone sí es una mortaja. ¿Dónde está el cadáver? En la síndone, lo que queda de él está allí, dicen la gente. El sudario no revela nada porque no tiene imagen, claro, muy bien, pero es convincente por todo lo demás. La síndone. Bueno, la síndone lo que pasa es que el cadáver desapareció. No, no desapareció. Se lo llevaron tampoco. ¿Dónde está el cadáver de la síndone? En la síndone, ¿no lo habéis visto? Ahí está. Lo que queda de él. Si hubiera desaparecido, no habría dejado rastro. Por lo tanto, no se puede emplear el término desaparecer. Desaparecer significa no dejar rastro. Luego, no desaparece. Parte de ese cadáver está contenido aún en la sábana santa. Bueno, y ya con estas imágenes terminamos. Son imágenes de inteligencia artificial, pero claro, no solamente inteligencia artificial. Esta no es inteligencia artificial, esta es modelado, anatomía y programa de reconocimiento facial. Aquí no interviene para nada la IA. Estamos dándole tanta importancia a la IA que parece que se nos olvida de que es eficaz pero no inteligente, ¿eh? Esto es un vídeo hecho a base de superposiciones de imágenes. Esto es escultura, esto es el trabajo de Tamburelli, la corrección que hizo sobre la fotografía del VP8, que como veis yo la utilicé mucho en el modelado de esta cabeza. Y claro, cuando a la IA nosotros le damos información de dibujos hechos por nosotros, esto tampoco está hecho con IA, y también le damos información de la escultura y le decimos, naturalízame los rasgos faciales aplicando IA, ¿eh? Me hace esta naturalización de los rasgos faciales que verdaderamente es increíble, porque parece que estamos viendo la fotografía del ojo de una persona. Pues no, ¿eh? Esto es una manera de alimentar la inteligencia artificial para que haga un reconocimiento de patrones, ¿eh? Aplique esos algoritmos con esos reconocimientos de patrones, pero a través de una instrucción previa para que no vaya a inventar absolutamente nada, ¿eh? También podemos hacer una combinación de una cosa con la otra para que nos lleve del arte a la síndone, pasando por mi escultura. Fijaros, como poco a poco ese rostro se va, lógicamente, adquiriendo esos edemas, adquiriendo esas deformaciones, no pierde la belleza, porque como veis es una cosa verdaderamente impresionante. No pierde esa belleza hasta que se convierte ya en el rostro de mi escultura. Aplicando perfectamente la inteligencia artificial se pueden hacer cosas muy bonitas. No es que para la menor duda, pero hay que tener cuidado de que no complete la inteligencia artificial, que no caiga en el error de la película de los dinosaurios, que no complete la información que no tiene con ADN de rana, ¿vale? Para que lo que nos salga sea, lógicamente, una, no digo una versión, digo una representación perfecta de lo que la síndrome es. Y para eso no hay que corregirle las deformaciones. La sábana santa nos muestra el rostro tumefacto de un hombre, tal cual quedó después de la muerte. Ese es el que nos interesa de verdad. Corregir eso con IA no merece nada la pena, porque es que entonces estamos modificando el cuadro de un maestro y probablemente ese maestro sea el que todos probablemente estéis pensando ahora. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juan Manuel. La verdad, excelente exposición. Muchas cosas nos quedan claros, pero como platicamos el otro día, nos quedan muchos por qué. ¿Sí? Muchas nuevas dudas, pero muchas nuevas ideas. Muchas gracias. No sé si haya personas que quieran hacer preguntas ahorita aquí en los que están en medio de Facebook, digo, Sin ningún de problema. Zoom. ¿Sí? Alguien hacer una pregunta y hay aplausos. Estoy viendo a Pedro Peinado que pues, nos estaban pidiendo que luego hiciéramos alguna.
alguna conferencia, también Antonio Petit, y hay varias personas del Centro Español del EDICES y del Centro Español. A ver, Pili Arribas quiere hacer una Buenas pregunta. tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, doctor. Pili, buenas tardes. Muchísimas gracias. Y más que iba yo anotando Nada. las preguntas y se me iban resolviendo solas durante su exposición. Muchas Anda, gracias. pues si se resuelven solas, eso ya es una ventaja ya extraordinaria. Muchísimas gracias. Pero bueno, mi pregunta más que técnica es como si usted me pudiera resolver. ¿El sudario se lo Sí, ponen a Jesús al momento de morir? Es decir, para bajarlo de la cruz, con él lo sí, llevan al sepulcro y después lo envuelven, lo sí, amortajan, como bien dijo, con el sí. acéndone. Ujú. A ver, la secuencia es, parece ser, por los estudios Mm, forenses, porque esto no se basa en lo que el sudario te cuenta. El sudario te cuenta una parte, pero lo que revela el sudario lo revelan los forenses, ¿no? Y fue Delfín Villalain el que nos dijo. A ver, las manchas puntiformes son manchas vitales. Las manchas grandes que forman la mancha del mm, centro de la cara, todo lo que está en la parte del rostro, eso es una sangre diluida. Eso es mm, una hemorragia de edema cadavérico. Es decir, que esto se produce ya después de la muerte. Evidentemente, esta tela se la colocan sobre la cabeza una hora después de haber muerto. Él decía que las manchas de sangre puntiforme han llegado al sudario y que habían sangrado una hora antes. Es decir, la sangre mm, vital está, lógicamente, saliendo del cuerpo en tanto en cuanto hay vida. Y eso no quiere decir que los cadáveres no sangren, ¿eh? Que los cadáveres sangran, porque ya Alfonso me lo demostró perfectamente, como él tenía fotografías de cadáveres que cuando lo mueven, pues evidentemente sangran, porque claro, se les presiona, se les mueve, etcétera. Pero otra cosa es que haya heridas sangrantes después de que no haya pulso, ¿no? Pero bueno, el caso es que se le pone una hora después de la muerte y permanece unos cuarenta y tantos minutos, 45 minutos en posición vertical con eso puesto en la cabeza de una manera que lo ponen muy curiosa, porque lo ponen doble sobre la cara, doble tela sobre la cara y lo fijan atrás como en la coleta, como en el pelo, hacen un racimo, no es que tuviera coleta, la coleta la forma el sudario. O sea, el hombre de la síndrome no tenía una coleta aquí con un peinado y una gomilla, como lo ha puesto el de Mystery Man, ¿eh? Como si llevara una colilla. mm. No, no. La coleta está conformada porque la tela del sudario se agarra atrás. Hay unas punteaduras que Felipe Montero determina perfectamente, esa con hilos de tres cabos. Y bueno, eso queda ahí puesto doble sobre la cara para que recogiera todo lo que estaba perdiendo sangre. ¿Por dónde se perdía más sangre? ¿Por el rostro? ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Por boca y nariz? Ah, Porque las heridas puntiformes de la corona de espinas ya habían dejado de sangrar. Ya esa sangre estaba allí, ya esa no la podían retener. ¿Cuál había que retener? Toda la que estaba manando de la boca y de la nariz por ese edema cadavérico pulmonar grave que tenía, complicado evidentemente por la flagelación, que tuvo que ser terrible, ¿no? Entonces ahí tenían toda esa efusión que estaba cayendo, goteando lentamente, la quieren parar y la paran con la tela doble sobre el rostro. Pero después llega un momento en el que el cadáver lo cambian, cambia de posición, lo descienden. De pronto pasa, está en decúbito lateral derecho, la frente queda en el suelo, clavada sobre el suelo, doblado el cadáver. Y así permanece más de media hora, según Delfín Villalain. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué está pasando? Bueno, pues la única idea que se nos puede ocurrir que le están quitando el patíbulum, que están preparando algo, que están preparando el sepulcro, que están... No lo sabemos. Pero hay un momento en el que ya el sudario se lo despliegan, pasa de tenerlo doble en la cara, lo ponen simple, le rodean toda la cabeza, le hacen los nudos arriba, a partir de ahí hay manchas de manos que llegan al rostro, sujetan tela sobre boca y nariz, la mano izquierda de un varón, parece que aparece la mano derecha de un joven o de una mujer, se manchan de sangre, manchan a su vez la parte externa del sudario, hay un movimiento del cadáver, ese movimiento del cadáver es corto, lento, tranquilo, nada de prisa, nada de restregones, nada de querer reflejar nada, sino que con un mimo terrible y una distancia corta, unos 10 minutos más o menos, son unos 42 metros los que hay actualmente entre, cuando vamos a Tierra Santa, entre la zona del Calvario y la tumba, ¿no? Unos 42 metros, es una distancia cortísima. Se lleva el cadáver, se le quita la tela aquella, se tira con mucho cuidado, se tira de arriba del propio nudo, se espolvorea el estoraque y el aloe y se queda allí tal cual, sin tocarla.
Y allí se queda. Como nos dice Nono de Panápolis, como lo hemos visto en los iconos. Eso es lo que sabemos. Ahora, dificultades. Imaginarse todas las que podían tener si estamos hablando del caso de Jesús de Nazaret. El caso de Jesús de Nazaret, un crucificado. ¿A qué altura estaba? ¿Cómo manipulan el cadáver arriba? Con una cruz en medio. Porque yo solo intento hacer con mis crucificados y yo las he pasado canuta, ¿eh? Yo eso de coser por detrás de la coleta, hacer el pelo con una cruz por medio, subirme en una escalera, en un ambiente además hostil, porque allí me están gritando, allí me están chillando, yo tengo prisa, porque Rishi dijo una cosa, digo, vamos a ver, como son los judíos con esto, que tienen 300 y pico de preceptos, esto tienes que hacer, y otros tantos, esto no hay que hacer. ¿Cómo es que en este caso hicieron esto? ¿Cómo le envolvieron la cabeza con esto? Aquí hubo que improvisar. ¿Pero por qué hubo que improvisar? Porque había prisa. Porque ese día cae precepto y sabbat, las dos cosas. O sea, sabbat y Pascua. Ese día, ese viernes, caen esas dos cosas juntas. ¿Eso qué quiere decir? Que a las 7 menos cuarto de la tarde o a las 7 de la tarde ya no se distingue un hilo negro, un hilo blanco, entra el precepto y entra la Pascua. Tienen que ir al templo a purificarse porque se han manchado de sangre. Tienen que correr desde las 3 de la tarde que fallece hasta probablemente las 6 de la tarde que lo descienden y lo trasladan a la tumba y lo dejan allí, calculemos todo entre 6:30, 7 menos cuarto, ese cadáver es un cadáver fresco, como decía el Delfín Villalain, que apenas tiene 6 horas desde la muerte. Por lo tanto, el rigor mortis es intenso, inmediato, pero corto. ¿Qué quiere decir? Que 3 días no se lleva el cadáver en esa posición. Es inmediato. Eso es lo que nos lleva a pensar que la imagen del hombre de la síndrome es una imagen de 7 horas, no más de 6 horas, probablemente no más de 7, probablemente inmediatamente. Es decir, es que no tiene sentido. Si el cadáver de Jesús de Nazaret iba a dejar de estar en el espacio y en el tiempo, ¿por qué esperar nada? Por eso nosotros pensamos que tal cual se dieron la vuelta, aquello ya sucedió lo que tenía que suceder, lo que tenía que suceder. El cadáver dejó de estar allí, transfirió esa información tal cual estaba en ese momento, por eso la que hemos recibido es la que es, y por eso yo digo que transmitió su posición, la que tenía en el espacio, que es la posición anatómica, y en el tiempo transcurrido, es decir, en pleno rigor mortis, no más, porque si no, las cosas habrían llegado de otra manera, el cadáver habría entrado en flacidez, ¿eh? Y entonces las piernas habrían caído, la cabeza habría caído para atrás, se habría ido la sifosis cervical, la lordosis lumbar, las manos probablemente estuvieron atadas, ¿eh? Probablemente estuvieron atadas. O sea, eso de las vendas. A ver, lo de las vendas hay que tomárselo en serio. Nosotros estamos estudiando ahora el sudario y en el sudario de Oviedo también hemos encontrado huellas de venda. Es decir, no solamente se sujetó en la cara de la manera doble, remetido en la mandíbula, por aquí debajo, aquí, porque la cabeza estaba así, y por el hombro derecho, que también se tuvo que remeter y sujetar allí, remetido, ¿vale? Sino que también hubo una venda perimétrica que ha marcado unas manchas de sangre que se comportan en la parte del sudario, se comportan de una manera extraña que no lo podrían hacer si no hay agentes externos que le presionen. Y esos agentes externos son vendas, vendas. ¿Eh? Y la síndrome también tuvo vendas. ¿Eh? Y eso es lo que de alguna manera, claro, dicen, bueno, es que las vendas no se han conservado. Bueno, pues mire usted, pues no, pues no sé por qué, pues mire usted, pues no. Demasiado, si no, es que si de verdad lo que tenemos es lo que había en la tumba de Jesús de Nazaret, según la descripción del Evangelio de Juan, ya es muy fuerte, ¿no? Que, que después de los años que han pasado y las de vicisitudes que por las que han acontecido, sobre todo la síndrome, que ha tenido un camino más arriesgado, porque sí es verdad que fue la que estuvo en Edesa, se pelearon por ella los sarracenos, los persas, después los bizantinos, después los cruzados, de los cruzados los templarios, según algunos, de los templarios a Otón de la Roa, de Otón de la Roa a su bisnieta, de su tataranieta, la tataranieta, la que lo pasa después a la casa de Saboya, todo eso después de la guerra, Hitler que la quería coger. Bueno, si es que los incendios, ¿sabes? Es que vamos, es que dices tú, bueno, pero si es que esto ha llegado hasta ahora, si esto está aquí es por algo, si la imagen está aquí es porque hay intencionalidad. En el sudario no hay ninguna intencionalidad. El sudario es una tela manchada de sangre, como yo podría tener una tela manchada de sangre si cubro la cara de alguien que me lo encuentre en un accidente de moto que se ha matado en la carretera y yo lo primero que haría, y lo hace todo el mundo hoy día todavía, vamos por algo y le tapamos la cara. Eso es lo primero que hacemos todavía. Y un judío más, porque para un judío
el rostro del hombre era el rostro de Dios, y si estaba deformado había que cubrirle el rostro. Y si encima estaba perdiendo sangre, no por la corona de espinas, no, no, por el edema pulmonar tan grave que tiene, por el que había pasado ya y su muerte fue asfíctica completamente, ahí todo eso que salió por la boca y por la nariz, Delfín lo midió y decía que era sangre mezclada con fluido de cadavérico, con lo que se llama edema, ¿sabes? Pulmonar. Y probablemente si hay una lanzada, pues imaginaros también, ¿no? También ya hay muchos más posibilidades de que haya incluso fluidos pleurales, pericárdicos, etcétera, etcétera. Decía que estaba diluida entre un 6 y un 8%. Esa sangre que sale por boca y por nariz. Una efusión terrible que sale de pronto por la aleta nasal, tremenda, que yo creo que se produce cuando lo ponen boca abajo, cuando lo mueven, claro. Cuando un cadáver se mueve y si tiene un edema pulmonar, lo primero que sale, lo que sale es que vomita, vamos, que vomita sangre, sangre, ese líquido espumoso, burbujeante, que ya lo he visto yo en fotografías gracias a los trabajos de Alfonso. Claro, yo he tenido que ver cosas que normalmente un escultor no ve, pero gracias a Alfonso sí que las he visto. Y por eso las he podido representar, porque lo que no se ve no se puede representar, porque los artistas nos educan nuestros maestros en hacer sangres lineales, que salen los chorricos y van todos cayendo según la vertical y según un poquito a lo mejor contradiciendo a la gravedad, pero no nos atrevemos a hacer filigranas con esas manchas de sangre ni a que de pronto desaparezca un reguero. ¿Por qué? Porque nadie me lo... A mí los clientes me dirían, si yo hiciera lo que hay en los brazos de la cinta, en el que hay un reguero que de pronto hay como si fuera una mano la que se lo ha llevado, a mí me diría mi cliente, oye, mira, píntale la sangre entera, no me vaya a dejar el brazo está así. En la síndrome sí hay lagunas de información en los regueros de sangre y un comportamiento arbitrario, porque la sangre se mueve por un brazo que tiene vellos y por eso la trayectoria no es la de un cuadro ni la de una escultura, que son superficies lisas, que apenas tienen accidentes anatómicos, que en mis esculturas lo tienen, pero yo no le pongo pelito. Entonces, los vellos, yo cuando me he hecho heridas, que me he hecho muchas, y me salen los chorricos de sangre y yo veo como mis vellos hacen que la sangre vaya buscando líneas de movimiento y de pronto esos regueros hacen así y digo, ¿qué se parece esto a la síndrome? Voy a ver si cambiando la postura cambia el reguero y cambia, ¿eh? Y tanto que sí, que cambia, como cambia la síndrome. Claro que sí. Eso es lo que nos lleva a la idea de que esto no puede ser una falsificación, señores. Eso está más claro que el agua. Que no nos intente explicar esto como decían. Hay un caso impresionante aquí en España de ovni. Yo no creo en los platillos volantes. Yo hasta que no ponga un hombrecito verde lo alto de una mesa, por supuesto no me lo voy a creer. Pero que algo pasa indudablemente. El caso de Manise, donde hay un piloto de las Fuerzas Aéreas españolas que persigue a un ovni durante un tiempo. ¿Eh? Hay varios aviones que tienen que aterrizar porque están viendo una cosa que no entienden. Y entonces, el pobre Cámaras, que es como se llama que creo que es teniente coronel de la Fuerza Aérea Española, cuando él cuenta la anécdota, lo que más le cabrea es que la explicación que dieron después las Fuerzas Aéreas es de que este hombre se había equivocado y había perseguido al planeta Venus. Vamos a ver, que yo he perseguido el planeta Venus. Como si me dijeran a mí ahora mismo que yo lo que estoy estudiando ahora mismo con la sábana santo, eso es que te digo yo, pues, no, las huellas de un extraterrestre o de, vamos a ver, mire usted, no, estos son objetos físicos, oiga, que no estamos hablando de opiniones, la síndrome existe, eso no es una opinión, es un objeto físico que se puede poner debajo de un microscopio. Mire usted, hasta que yo no pueda poner un marcianito debajo de un microscopio, yo no me creo que eso sí, puede ser que sea un fenómeno, que viene de otro planeta. Lo mismo no. Lo mismo no. Algunos dicen que son, pero bueno, el caso de este hombre, que yo tuve la oportunidad de conocerlo en Córdoba una vez, resulta que, bueno, él cuando te cuenta eso, tú sabes que eso no es mentira, que él persiguió una cosa, que él persiguió una nave que no se movía como una nave, como se debe de mover por la aerodinámica. Y un piloto de las Fuerzas Aéreas conoce que ha manejado un F-15, conoce perfectamente cómo se comporta eso. Ese tío no persiguió al planeta Venus. Y nosotros que estamos estudiando esto, no estamos persiguiendo al planeta Venus tampoco, ¿eh? Lo único que pasa es que aquí al que estamos persiguiendo es precisamente el culpable de todas las demás explicaciones estúpidas que se crean en torno a esto, que es Jesús de Nazaret. Ay, madre mía, ese sí que me importa. ¿Por qué? Porque aunque no me importe, me importa. Porque si eso va en contra de mis creencias o eso a mí me está machacando y me está sacudiendo de una forma, a ver si va a ser verdad esto.
Y entonces yo, que no estoy poniendo mi vida según el modelo que él predicaba, a ver si va a ser verdad que existe un infierno y me voy a condenar. Esto lo tengo, yo tengo esto que, esto lo tengo yo que quitar del medio. Esto a mí me estorba en una barbaridad. Yo recuerdo que, ¿quién era? Creo que era Yves Delage que decía, porque a Yves Delage, el pobre hombre, en el año 1912, miembro de la Real Academia de Ciencias de París, lo echaron de la academia porque el hombre defendió una ponencia en la que hablaba de la síndrome en la realidad anatómica de aquello. Y entonces lo expulsaron de la Real Academia de París. Y se formó un escándalo terrible. Él en un periódico de la época dijo, señores, si yo hubiera hablado del Sargón de Aquiles, hubiera hablado de un faraón de Egipto, no habría pasado absolutamente nada. Pero como él es el personaje de Jesús de Nazaret, hijo mío. Y el padre Carreira hablaba de la tumba del padre de Filipo de Macedonia, de Alejandro Magno, de Filipo de Macedonia. Cuando se encuentra esa tumba, se encuentra una greba que era más corta a la izquierda que a la derecha o a la derecha que a la izquierda, eso no lo recuerdo bien. El cráneo tenía un orificio como una especie de eso en el ojo, porque este hombre pues se conoce que en una batalla, en una de estas, le dieron un flechazo en la cabeza, que era cojo. ¿Eh? Y la greba tal. Entonces, cuando encontraron eso y no encontraron nada, nada más de identificación para que esa tumba se pudiera decir abiertamente que era la tumba de Filipo de Macedonia, todo el mundo lo aceptó por esas dos pruebecillas que os he dicho. Nada más por eso. ¿Cuánta gente más pudo haber en aquella época que tuviera una herida en la cabeza probada por una flecha? Así. ¿Cuántos cojos más podría haber en aquella época? Así. Podía haber grebas más grandes y grebas más pequeñas y que no pudieran tener absolutamente nada que ver con Filipo de Macedonia. Pero también había un ajuar que hablaba de alguien importante, pues este Filipo de Macedonia, y nadie lo discutió en el mundo. Nosotros con todas las pruebas estas que hemos puesto en la mesa, ahora de correlación síndrome sudario, que son ahora ya por 23 puntos, a ver quién tiene la capacidad de presentar algo que vaya a rebatir esto que estamos haciendo. ¿Lo pueden negar? Sí. ¿Lo pueden negar además de una manera rabiosa? Sí, sí, normalmente desacreditándote. Es lo que intentan hacer, ¿vale? O poniendo explicaciones. Bueno, o sea, un relieve, ya, hemos sacado un relieve y el relieve ha salido, vale, muy bien. Pues mire usted, hacer el relieve cuesta más trabajo que hacer la imagen de la síndrome. Yo si quiere le hago 3 imágenes de la síndrome y no le hago un relieve, porque me voy a hartar de hacer el relieve para después esconderlo, tirarlo, porque no va a servir nada más que para hacer una impresión. Anda, hombre, por favor. A ver, los grabadores se llevan un tiempo grabando una plancha. Cobre, la atacan con ácido, graban la plancha, sacan la prueba, ¿vale? ¿Y ahora tiran la plancha? No, la plancha no la tiran. Entonces el que hizo la síndrome, ¿qué hizo? ¿Tiró la plancha? No, ¿cómo va a tirar la plancha? Si es una estupidez. Vamos a ver, que el ser humano no es tan estúpido, ¿eh? Que si alguien se toma esas molestias para hacer una imagen que nadie iba a comprender de su época, encima, ¿para qué iba a perder aquello? Imagínense que hubiesen hecho una fotografía 500 años antes de que existiera una posibilidad ni siquiera de fijarla en un soporte o de revelarla. ¿Quién iba a guardar un negativo fotográfico durante 500 años sin saber cómo le había salido la foto? Si usted había hecho fotografía, estábamos locos para llegar, a ver si llega el lunes y llevo la cámara para que me saquen el carrete y que vea yo si las fotos me han salido bien. No, no, este hombre hizo una foto en aquella época y resulta que no tenía ni posibilidad de revelarla, ni saber cómo le había salido. Tenía que esperar 500 años a que Secondo Pía, con una cámara de madera, con esos objetivos y esas placas de cristal y esa barbaridad de trabajo que se tomó ese hombre, pudiera darle la vuelta a aquello. Es que no tiene sentido. ¿Vale? Vamos a usar la lógica, que es la que hay que utilizar para todo en la vida. ¿Vale? El misterio de la síndrome es lo que se dice misterio con mayúscula. Por lo tanto, hay que ponerlo al mismo nivel. Yo lo pongo a un nivel inferior al misterio de la vida, un nivel inferior al misterio del Big Bang. ¿Qué había antes? No hay antes. ¿Por qué? Porque no había nada. Si no hay materia, no hay tiempo. Porque solo la materia establece cambios temporales. Entonces, ¿qué había antes? Nada. No, esa pregunta no existe. No hay un antes, pues no hay tiempo. ¿Vale? ¿Habrá más misterio que ese? Entonces, ¿de la síndrome es un misterio? Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Tenemos alguna necesidad de explicarlo? Por lo menos podemos explicar lo que es y decir lo que no es. Eso sí.
sobre todo tenemos la obligación, los que estamos embarcados en esto que es fascinante, porque todo lo que no tiene una explicación o se resiste a tener una explicación lógica es fascinante, porque la naturaleza es fascinante, porque la ciencia es fascinante, porque el cuerpo humano es fascinante, porque por eso avanzamos, porque nos cuestionamos las cosas permanentemente y porque vivimos en permanente duda. Yo digo abiertamente que hoy tengo mejor nivel de desconocimiento que tenía antes. Ha aumentado mi calidad de desconocimiento. No sé más. Más no sé. Pero lo que sé, o sea, lo que no sé, tiene más calidad de lo que sabía. Mi nivel de Buenas desconocimiento tardes. tiene más calidad. Buenas tardes. Perdón, yo tengo dos preguntas. ¿Quién me Permítame un habla? minuto. Ahorita ¿Quién, estamos. quién me habla? Habla Felipe Latapia ahorita. Permítame un minuto. Voy ¿Felipe? a Ah, cortar la Felipe, dime. transmisión. Voy a cortar la transmisión de Facebook. Estoy viendo que no hay ahorita ninguna pregunta a través de Facebook. Vale, vale, Cortar la corta ahí. transmisión. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado viendo por Facebook o por YouTube. Nada más.